Ok, muchachos, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes, noches, bienvenidos. Para el día de hoy tenemos una clase especial donde vamos a hablar acerca del sistema de transmisión aplicado a maquinaria pesada. Bien, de los diferentes sistemas de transmisión que encontramos en los equipos pesados. Okay. Bueno, antes de iniciar quiero saber si es que mi pantalla se logra visualizar donde hay un cargador, ¿no? Y la voz, ¿todo bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo bien, muchachos? ¿Aló? A ver, Sí, profe, todo bien. Nelson. Buenas noches, profesor. Ya. Continúa el curso, dos bloques. Número 1, introducción y características del tren de... Todo bien, profe, todo bien. Ok. Número 1, introducción y características aplicado al tren de fuerza y maquinaria pesada. Y bloque 2, tren de fuerza y operación de sistemas, de los diferentes trenes de fuerza que existen. Bueno, todo lo que se va a hablar siempre va a estar en función al información del fabricante, Caterpillar, ¿no? Con su manual de operación de mantenimiento, manual de operación de sistemas, lo que conlleva también el sistema de información de servicio o el SIS. Y también los diferentes documentos de las diferentes marcas. ¿Ok? Vamos a iniciar con la introducción al sistema de transmisión. Existen diferentes sistemas de transmisiones, ¿no? Que aplican a los equipos, desde transmisiones mecánicas, transmisiones mecánicas se dividen en varias: servomecánica, ¿no? Con power shift, power chuckleg, tenemos transmisión contraeje, transmisión planetaria. Asimismo, también tenemos transmisiones que son hidrostáticas, es decir, bucle abierto, bucle cerrado. Tenemos también transmisiones eléctricas. Entonces son diferentes tipos de transmisiones que vamos a encontrar en máquina pesada. Ahora, ¿cuál es la definición de la transmisión? ¿Qué es la transmisión? O tren de fuerza, porque también he escuchado tren de fuerza, profesor, ¿no? El tren de fuerza o sistema de transmisión es un conjunto de mecanismos. Conjunto de mecanismos. Es un conjunto de mecanismos que permite transmitir la potencia del motor. Bien, el motor entrega potencia en forma de velocidad angular y torque hacia las ruedas o tren de rodamiento. Ya, esa es la definición del tren de fuerza. A través de un conjunto de mecanismos, bien, transmite la potencia del motor que la fuerza entrada es el motor, y esa potencia en forma de velocidad y torque va a llegar a la fuerza salida. Bueno, en este caso hacia el mando final, ¿no? A los mandos finales. Generalmente a la rueda, ¿no? O tren de rodamiento. ¿Y cómo se hace que la potencia del motor llegue al mando final? A través de una serie de mecanismos. Y esto es el tren de fuerza o sistema de transmisión. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Bien. ¿Cómo es que se transmite? ¿Quién lo comunica? Tren de fuerza y sistema de transmisión. Tren de fuerza y sistema de transmisión. Ok. Por definición, existen diferentes tipos de principios de transmisión. Uno de los principios de transmisión es el principio mecánico, el que más utiliza, y otro principio que es el hidráulico. ¿Sí?
donde hay la relación de transmisión, cómo se aumenta la velocidad, si también se aumenta el torque, cómo se hace, un engranaje pequeño, un engranaje grande, depende al número de dientes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 casos de relación de transmisión como base, ¿no? 1, 2 y 3. En el primer caso, el engranaje conductor, ¿bien? O el que entrega el movimiento, tiene mayor número de dientes, es decir, este señor es el conductor, le transmite el movimiento a un engranaje conducido con menor número de dientes. A ver, muchachos. En el primer caso, ¿qué es lo que aumenta? La velocidad del torque. ¿Qué es lo que aumenta en el primer caso? Cuando un engranaje grande, de mayor número de dientes, acciona un engranaje de menor número de dientes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se aumenta el torque o la velocidad? A ver, ¿qué opinan, muchachos? La velocidad, profe. Muy bien, muy simple, ¿no? La velocidad. Bueno, les pido a todos los que nos están viendo ahí que participen activando el micrófono, escribiendo en el chat, bien, para poder saber que están entendiendo, ¿no? Si no, no voy a poder saber. La idea es que todos se lleven el conocimiento, ¿no? Todos están cancelando, todos están llevando la carrera, ¿no? Entonces, necesito que también me confirmen si van entendiendo. Entonces, o ya conocen, ¿no? No importa si ya conocen, menciónalo, ¿no? Menciónalo. Tal vez no todos lo saben, tal vez podemos discernir ahí. Entonces, este engranaje grande acciona un engranaje pequeño. Entonces, este señor, digamos que gira, este señor tiene 90 dientes, ponele, 90 dientes, 90 dientes, y este engranaje pequeño tiene 30 dientes. Entonces, el engranaje de mayor número de dientes acciona el engranaje de menor número de dientes, y este señor cuando da una vuelta, este ya dio 3 vueltas. Entonces, ¿qué se aumenta? La velocidad. Ahora, cuando tiene engranajes del mismo número de dientes, por ejemplo en el segundo caso, 60 dientes acá, y este tiene también 60 dientes, ¿qué es lo que se aumenta? ¿La velocidad o el torque? El torque, profe. Ya, el torque dicen por ahí. ¿Qué dicen los demás? Si un engranaje acciona de 60 dientes, acciona otro engranaje de 60 dientes, ¿qué es lo que pasa? En el primer caso, hay aumento de velocidad. En este caso, hay un mando directo. Es decir, se transmite de 1 a 1. Ya, se transmite de 1 a 1. De 1 a 1. Entonces no altera nada. Si este gira, digamos, 60 vueltas, este gira también 60 vueltas. Y luego tenemos el tercer caso donde tenemos un engranaje de menor número de dientes. Digamos que este engranaje tenga 10 dientes, acciona un engranaje de 90 dientes. ¿Qué es lo que se aumenta? En este caso, ese señor gira 90 vueltas, ¿bien? O gira 9 vueltas, y el señor recién ha girado una. Entonces, hay un aumento, reducción de velocidad, pero aumento de torque. Ok, entonces este es el principio mecánico para poder entender cómo aumenta la velocidad o disminuye la velocidad y aumenta el torque. Es el principio mecánico. Él lo puede ver, ¿no? Aumento de velocidad, disminución de par, mando directo,
disminución de velocidad y aumento de par. Ok. Transmisiones en equipo pesado. Existen tres tipos de transmisiones en equipo pesado. Este principio que te acabo de hablar en este momento es el principio mecánico. ¿Ya? Transmisión mecánica. Ok, la primera transmisión que tenemos es la transmisión mecánica. Una de las más utilizadas, ¿no? Transmisión mecánica. Profe, yo he escuchado también que existen transmisiones, bueno, acá transmisión hidrostática, transmisión eléctrica. He escuchado transmisión automática o transmisión servomecánica. Bien, profe, ¿cómo es eso? Bueno, sigue siendo esos tres tipos: servomecánica, automática. En sí, automática es el control. Bien, automática es el control. No es que la caja sea automática, la caja es mecánica. Hay cardanes, hay engranaje, entonces todo sigue siendo mecánica, transmisión mecánica. ¿Bien? La transmisión mecánica puede ser del tipo contraeje o planetaria, ambas utilizando tanto un convertidor de par, un embrague hidráulico o un divisor de par. ¿Bien? Contraeje planetario. Puede tener caja de transferencia o no. Entonces, el accionamiento de este sistema, puede ser tipo hidráulico, no, generalmente accionamiento hidráulico, y el control es electrónico porque hay un módulo, hay una computadora. Bien, y puede tener modo de operación manual o automático. Ahí recién viene lo automático. Cómo se activan los cambios de forma automática. No es que la caja sea automática, no hay caja automática. Entonces todo esto parte de una transmisión mecánica. ¿Bien? Okay. Luego tenemos transmisión hidrostática. ¿Qué equipos tiene transmisión hidrostática? Vamos a escribirlo más adelante, en un momento. Por ejemplo, las excavadoras, minicargadores, rodillos, palas, jumbo, tienen transmisión hidrostática. Ahora, transmisión hidrostática, acá viene un detalle. Hay circuito abierto y circuito cerrado. ¿Ya? Circuito abierto y transmisión hidrostática de circuito cerrado. ¿Okay? ¿Ok? Y lo que es la transmisión eléctrica ya es otro nivel. En transmisiones eléctricas, ¿qué equipo lo utilizan? Por ejemplo, los camiones mineros de gran minería, los camiones, bueno, algunos cargadores, eh, cargadores frontales, también de minería, ¿bien? Algunos, por ejemplo, de marca Eterno, tienen cargadores frontales eléctricos, ¿bien? Entonces, ahí tenemos los tipos de transmisiones. ¿Qué vamos a escribir? Transmisión mecánica lo utilizan, por ejemplo, cargadores frontales, retroexcavadoras, motoniveladoras, camión minero. Transmisión hidrostática lo utilizan excavadoras, mini cargador, rodillo, cargadores pequeños. La transmisión eléctrica tiene camiones mineros, cargadores frontales. ¿Bien? Y también algunos montacargas pequeños utilizan transmisión eléctrica. Ok. Hablemos de la transmisión mecánica de forma de introducción. ¿Ya? Transmisión mecánica. ¿Qué significa una transmisión mecánica? Significa que tiene componentes mecánicos como base del transporte de la energía. ¿Bien? Comenzando con un motor. Un motor diésel. ¿Bien? Que va a accionar un convertidor. Luego, esa potencia va a pasar a una caja de transmisión, que pues, la caja de transmisión puede ser del tipo contraeje o planetaria. Una caja de transferencia. Lo tenemos acá, eje de salida, cardanes, un diferencial y mando finales, finalmente acciona la rueda. ¿Sí? Es el flujo de potencia de la transmisión mecánica. Está tu motor, sale la potencia, pasa por un convertidor, por una caja planetaria o contraeje, transferencia, ejes cardanes, diferencial, mando final, que son engranajes planetarios, y acciona en la rueda. Y si es 4x4 también pasa lo mismo con la rueda trasera.
¿Bien? Entonces, esa es la definición del sistema de transmisión o el tren de fuerza. Que la potencia del motor llega a las ruedas, bien, de forma controlada. Controlas el torque, controla la velocidad en función a lo requerido. Por ejemplo, si quieres transportar el equipo se va a tener que estar en cuarta velocidad, quinta velocidad. ¿Bien? ¿Dónde se controla la transmisión? En la caja. El control es electrónico, accionamiento de los cambios hidráulico. Hay un convertidor de torque. Entonces vamos a hablar acerca de dónde controlas, ¿no? En la misma cabina. Puedes controlar de forma manual o controlar de forma automática. El control sí es automático. Okay. Y acá tenemos descrito a modo de esquema los componentes del sistema de transmisión mecánica. ¿Bien? A ver, muchachos. Número 1. ¿Qué componente es? Caja de transmisión, profesor. Este componente. ¿Dónde parte? ¿De dónde sale la energía? ¿Dónde sale la energía? Del motor diésel, pues, muchachos. El motor diésel. De acá parte la energía. La energía no parte de la caja de transmisión, del motor diésel. ¿Bien? El motor diésel, pues, va a accionar a un componente. Si esta es la caja de transmisión, bien, y este señor va a transmitir la potencia del motor de la caja, ¿cómo se llama ese componente? ¿Cuál es su nombre? Embriague, profesor. Embrague, no, embrague lo tiene los cambios. No le había entendido bien, profesor. Ahí puede encontrarse tres componentes, ¿ya? Pueden encontrarse tres componentes. Puede ser un embrague hidráulico, ¿bien? Un embrague hidráulico, profe, como embrague de los carros, no, muy diferente. ¿Ya? Un embrague hidráulico que constituye un impulsor con la turbina y aceite. ¿Sí? Puede ser un convertidor de torque, un convertidor de par, ya que tiene impulsor, turbina y tiene estator o reactor. Y número 3, puede ser un divisor de par, que puede impulsor, turbina, estator y engranajes planetarios. ¿Ok? Entonces, puede ser tres componentes, ¿no? Son muy diferentes. Cada uno tiene un componente más. El divisor de torque, por ejemplo, tiene los tractores oruga. Otra máquina no lo tiene, la única máquina. Ok, luego tenemos la caja de transmisión. Tienes tu caja. La caja de transmisión puede ser del tipo que, ¿qué te comenté yo? Hay dos tipos. ¿De qué tipo te dije? A ver, muchachos. ¿Qué tipo de transmisión había? Dos tipos de caja. ¿Cuál es? A ver, los que nos están viendo ahí en el Facebook, en las redes sociales. ¿Qué tipo de caja? Caja planetaria, ¿ya? Caja planetaria o una caja contraeje. Ok. Luego tenemos un eje motriz, tanto para lo que es los neumáticos traseros y neumáticos, bueno, el tren trasero y el tren delantero. Luego tenemos un sistema diferencial o el diferencial, ¿bien? Donde, bueno, sabemos que este componente permite que una rueda gire a mayor velocidad que la otra para el momento de los giros. Y finalmente tenemos los mandos finales. Ojo que estamos hablando de transmisión mecánica. Ya. Bien, entonces la potencia bruta, se genera en el motor, pasa por el convertidor, embrague o divisor de par, sale la potencia y llega a la caja de transmisión. Acá se configura o se realizan los cambios de primera, segunda, tercera, forward,
reversa. Controla de forma electrónica y el accionamiento de los cambios es hidráulica. Luego llega la potencia, diferencial, mando finales, ¿no? Ya de forma, digamos, controlada, ¿no? Pero siempre en el diferencial también hay reducción de velocidad, hay otra reducción, ¿no? Mientras pase la potencia siempre hay reducción de velocidad, hasta que finalmente la velocidad deseada llega a las ruedas. Ok, entonces vamos a hablar también del convertidor, ¿bien? Pero enfocándonos un poquito en la caja. La caja puede ser de dos tipos. Caja del tipo planetario y del tipo contraeje. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? A ver, muchachos, ¿cuál es la diferencia? A ver, los que no están viendo en el Facebook. A ver, Watching YK dice Power Chick. Power Chick es el modo de control y accionamiento de los cambios. Hernán Cavani, servotransmisión planetaria y contraeje. Claro, esa es su función. Sí, los dos tipos. A ver, muchachos, ¿cuál es la diferencia entre una transmisión contraeje y una transmisión planetaria? Una diferencia, a ver. La caja, ¿no? Los dos tipos de caja. Ya, si no, creo que no se logra ver muy bien. Vamos a escribir acá. Caja planetaria. Y la contraeje. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el versus? ¿Ambas son cajas mecánicas? ¿Sí o no? ¿Ambas son cajas mecánicas? Sí, ambas son cajas mecánicas. Ambas son cajas mecánicas. Acá tiene engranajes, acá también engranajes. Ambas pueden tener el control manual, pueden ser accionadas de forma manualmente. Sí, es cierto, la planetaria como la contraeje, ambas pueden tener el control o modo de operación manual o modo de operación automático, ambas. Ambas tienen accionamiento hidráulico. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, en la planetaria llega aceite, ¿bien? Llega aceite para accionar los cambios. Primera, segunda, fuego, reversa. Ambas, bueno, acá, por ejemplo, en la contraeje el aceite ingresa por aquí, ¿no? Y acciona los cambios. Ambas, ¿no? No hay diferencia entonces hasta ese punto. Ambas son accionamiento hidráulico. Ambas tienen control electrónico, sí. Ambas tienen control electrónico porque tal vez hay unas electroválvulas. Una, dos, tres electroválvulas. Que van a controlar el paso de aceite hacia los platos hijos y el pistón, ¿no? Para que se accione el cambio. ¿Y quién envía corriente? Una computadora, ¿no? Vamos a encontrar una computadora que le envía corriente respectiva a cada solenoide en función al cambio pedido, ¿no? Entonces tenemos control electrónico. Tanto puede ocurrir acá y acá también. Bien. Una de las diferencias es que una te va a entregar mayor torque y la otra mayor velocidad. ¿Ya? La transmisión planetaria, ¿en qué equipo se utiliza? Por ejemplo, equipo de gran minería. Una motoniveladora 140K, bien, o 16M, tiene una transmisión 0 contraeje. Una motoniveladora 24M tiene una transmisión planetaria. ¿Bien? Por ejemplo, un tractor oruga, ¿qué tipo de caja tiene? ¿Contraeje o planetaria? Un tractor oruga. ¿Qué opina? Contraeje. Un tractor oruga, ya. En una planetaria vamos a encontrar mayor torque. Y una contraeje, mayor
velocidad. Okay. Entonces, un tractor oruga, que es un equipo que desarrolla alto torque, entonces vamos a encontrar una transmisión planetaria. Y por ejemplo, un cargador frontal, una retroexcavadora, que son equipos que necesitan mayor velocidad, por ejemplo, vas a encontrar una contraeje. O una motoniveladora que tiene 1, 2, hasta 8 cambios, también una contraeje. ¿Bien? Entonces, sería una de la diferencia, ¿no? Que la planetaria ya son equipos medianos a gigantes. Bien, estos transmisión van a permitir que tu equipo desarrolle mayor torque. Y la contraeje a que desarrolle mayor velocidad. ¿Okay? Una de las diferencias. Otra diferencia es que la transmisión contraeje, la transmisión planetaria, la caja planetaria, es, vamos a poner acá, es más compacta. Bien, es más compacta. Y acá, digamos, son estos tipos de engranajes independientes, ¿no? Todo es independiente en este caso. Bien. Ambas pueden tener solenoides proporcionales como solenoides de tipo on-off. Tanto planetaria como contraeje pueden tener solenoides proporcionales o solenoides de tipo on-off. ¿Ok? Muy bien. El tema de control, tal vez has escuchado alguna vez. El tema del control lo vamos a encontrar del tipo SPC. SPC. El control. Por ejemplo, que pase el aceite hacia las electroválvulas para que los cambios sean modulados. Ahí opción SPC. O también opción P1, P2, P3. ¿no? P1, P2, P3. SPC es conocido, ¿no? Control de presión de embrague electrónico. Eso a través de válvulas moduladoras permite que el aceite pase de forma modulada para que los cambios sean suaves. Eso hace referencia en el sistema SPC. ¿Okay? Y P1, P2, P3 cuando utiliza solenoides, bueno, en SPC son solenoides proporcionales, estos señores, y en el tipo P1, P2, P3 tenemos solenoides on-off, ¿no? On-off, pero también hay modulación, pero la modulación es hidráulica. De forma de introducción, ¿no? Transmisión contraeje, ¿no? Se usan embragues para transmitir la potencia a través de los engranajes. Poseen engranajes de dientes rectos acoplados siempre. Velocidad y dirección se ejecutan mediante la conexión de paquete de embrague. Poseen menos piezas y menor peso comparado con las versiones anteriores. Acá tenemos la vista contraeje, ¿no? A ver, todo esto en la caja. Todo esto en la caja. Ahí está. Ya tenemos un componente. ¿Cómo se llama este componente? Ya lo vimos en un momento. ¿Cómo se llama? Si acá está el motor, ¿ya? Si acá está el motor, ¿cómo se llama este componente? Fíjate la caja, ¿no? ¿Este componente cómo se llama? Convertidor. A ver, Herdan Cobana dice convertidor. ¿Y quién te ha dicho que es convertidor? Puede ser un embrague hidráulico. Puede ser un divisor de par. ¿Sí? No necesariamente, siempre todo se llama a convertidor, ¿no? No necesariamente es convertidor. Puede ser un acople hidráulico nada más, o embrague hidráulico. O puede ser de un divisor. ¿No? Pero en este caso no puede ser un divisor, porque el divisor solamente aplicaría para un tractor. Y un tractor no tiene transmisión contraeje, sino planetario. Entonces puede ser un divisor o un convertidor. Hay que verlo internamente, ¿no? Si tiene estator o no. Si tiene estator, entonces sí es convertidor. Si no tiene, entonces no es convertidor. Ok. Entonces acá tienes el convertidor de torque. ¿Sí? Acá están los engranajes del tipo bueno, independientes con paquetes que se encuentran dentro de un cubo. Y vamos a explicar, ¿no? Cómo funciona. ¿No? Acá está, por ejemplo, primera, segunda, acá está forward, reversa, acá están, ¿no? Los respectivos cambios, paquetes. Y acá está las válvulas o el control de válvulas, bien, para hacer los cambios, primera, segunda, tercera, cuarta, y los respectivos solenoides.
solenoide del tipo on-off. Y acá estaría el eje de salida de la caja. Bien, por ejemplo, acá vemos el flujo de potencia. Viene el eje del convertidor, pasa por un eje, luego otro eje, tercer eje, y sale por el eje de salida. Aquí tenemos, por ejemplo, de una motoniveladora. Tienes el motor diésel, acciona un embrague hidráulico, bien, un embrague hidráulico o acople hidráulico, y esa potencia va a llegar a la caja de transmisión contraeje. Y acá se va a hacer repetitivo cambio y va a pasar, ¿no?, por un cardán diferencial y llega un sprocker. Este sprocker va a accionar una cadena y esta acciona dos ruedas, ¿no?, o dos neumáticos. Okay. En el caso de la transmisión planetaria, tiene el mismo principio de funcionamiento y accionamiento de la caja por contraeje. La diferencia es que tiene engranajes en serie, ¿bien?, del tipo planetarios. 1, 2, 3, 4, 5. Igual forma pasa aceite para poder hacer aceite a presión. Hay válvulas, pasa el aceite, presión, para poder detener algún componente del tren o conjunto planetario y así permitir los cambios. Por ejemplo, acá tenemos la caja planetaria, ¿no?, con engranajes del tipo planetario. Acá son engranajes de tipo planetario. ¿Qué consiste? ¿Por qué se le dice engranajes planetarios? Bueno, se le dice engranajes planetarios porque tiene forma de planeta. Por ejemplo, tenemos engranaje solar, como si fuera el Sol. Tenemos engranajes planetarios o los planetas. Este se llama portaplanetario, el que sujeta a los planetas. Y luego tenemos la corona. Okay. Todos estos conjuntos, bueno, todos estos señores van a encontrar dentro de todo el cuerpo, ¿no? Ahí está todo el cuerpo. Bueno, acá tenemos las partes de la caja. Es en serie, ¿no? Es lineal. Tenemos un engranaje solar, número 1. Tenemos engranajes planetarios, número 2. Portaplanetario sostiene los engranajes planetarios, número 3, porta. Y 5 tienes paquete de embrague, ¿no? Paquete de embrague de la caja. Ok. Muy bien, entonces, esto es como introducción de la caja mecánica. A ver, muchachos. Esta máquina es un tractor de oruga. ¿Qué tipo de transmisión tiene? A ver. ¿Qué tipo de transmisión tiene? En primer lugar, ¿tiene convertidor? ¿El tractor de oruga es un equipo que tiene convertidor? ¿Sí o no? A ver, ¿qué opinan? ¿Tractor de oruga tiene convertidor de par o convertidor de torque? La respuesta es Convertido de torque. no, no tiene convertidor. No tiene convertidor de torque. Tiene divisor de torque o divisor de par. ¿Ya? Divisor de par. Okay. Es muy diferente. Luego lo demás, sí. Pregunta, ¿tiene caja del tipo planetaria? ¿O tiene caja del tipo contraeje? Excelente, tiene una caja del tipo planetario. ¿Ya? Tipo planetario, con engranajes planetarios. ¿Por qué? Una caja planetaria te da mayor fuerza. Y aparte el divisor de torque que también aumenta aún más el torque que un convertidor convencional, ¿bien?, conlleva que el equipo tenga mayor fuerza. A ver, los que nos están viendo ahí en el Facebook, recordarles que dejando su número de teléfono pueden adquirir el material del curso. Te voy a pasar el PPT, también el tema de los planos de transmisión que voy a mostrar más adelante. Bien, las diferentes informaciones que vamos a dar. Deja tu número de teléfono ahí para poder comunicarse con ustedes por WhatsApp y enviarles el material y asimismo agregarlos a un grupo de WhatsApp donde hablamos de todos los temas de máquina pesada. Y también para poder recibir adquirir la certificación del curso de hoy, porque el curso de hoy está siendo certificado. ¿Bien?
se van a comunicar contigo para poder brindarte información sobre la certificación. Ok. A ver, muchachos, una retroexcavadora. Una retroexcavadora, ¿qué tipo de transmisión tiene? Una retroexcavadora es uno de los equipos que más varía en transmisión. Puede tener una transmisión del tipo, bueno, caja contra eje, ¿no? No tiene caja planetaria, caja contra eje. El control puede ser tipo Power Chip, Power Chudel, ¿bien? O Shadow, ¿no? En inglés. La caja, bueno, puede tener modalidad de operación automático o modalidad de operación manual, porque hay una palanca, ¿no? Como si fuera un auto también. Una de las que más varía su sistema de transmisión. ¿Ok? Pero es mecánica, netamente mecánica, ¿no? Un camión minero, a ver muchachos, ¿qué tipo de transmisión tiene? ¿También mecánica o pasa a ser eléctrica? Mecánica, ¿no? ¿Qué tipo de caja tiene? ¿Planetaria o contraeje? ¿Qué opinan? Planetaria, profe. Muy bien. Planetaria, ya que es un equipo de gran minería, ¿no? Planetaria. Muy bien. ¿No? De este vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar a modo de ejemplo, su transmisión del camión. Un cargador frontal también tiene transmisión mecánica. Como en este caso un equipo de gran minería, va a tener un sistema de transmisión, bueno, una caja de transmisión tipo planetaria. ¿Sí? Accionamiento hidráulico, control electrónico, modo de operación manual o automático. A ver, muchachos, los rodillos. ¿Qué tipo de transmisión tiene el rodillo? Planetario, contraeje. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de transmisión tiene el rodillo? Planetario, contraeje. Te cuento que no tiene ni planetario ni contraeje, porque en este caso la transmisión ya no es mecánica. La transmisión es del tipo, a ver, dilo. ¿Qué tipo de transmisión? Hidrostática. Hidrostática. Muy bien. La transmisión pasa a ser del tipo hidrostática. ¿Ya? La transmisión pasa a ser de tipo hidrostática. Hidrostática del tipo cerrada o el tipo abierta. Es otra pregunta, ¿no? La transmisión es hidrostática, ¿no? O hidráulica. ¿Ya? ¿Pero de qué tipo? ¿Del circuito abierto o circuito cerrado? Aquí viene la pregunta, ¿no? Ahí su transmisión, es decir, fíjate que acá hay unos motores, ¿no? Viene aceite, mueve el motor y acá se mueve la rola hacia adelante, hacia atrás. Entonces, tipo cerrado, circuito cerrado, circuito cerrado. Y una excavadora, ¿qué tipo de transmisión? ¿Es mecánica? En primer lugar, ¿es mecánica la transmisión o la transmisión es hidráulica? Hidráulica, profe. Excelente, hidráulica. La transmisión es. Hay unos que dicen, la excavadora tiene una transmisión hidrostática o transmisión hidráulica. En sí, se puede decir que es lo mismo. ¿Bien? Algunos dicen que el sistema hidrostático es un sistema, bueno, hidrostático, transmisión hidrostática se le dice cuando el circuito es cerrado y transmisión hidráulica cuando el circuito es abierto. Pero el nombre correcto sería decir la excavadora, por ejemplo acá. El rodillo tiene una transmisión hidrostática de bucle cerrado o circuito cerrado. Y la excavadora es una máquina que también tiene transmisión hidrostática del tipo abierta.
Ya, la transmisión de tipo abierta. Profe, ¿cómo así abierta, cerrada? Ya, si te quedas hasta el último del curso, te voy a explicar cómo es. Bien, así que quédate. Deja tu número de teléfono también para brindarte luego del curso el material. Bien, brindarte el material. Ok. A ver, una pala hidráulica. A ver, muchachos, una pala hidráulica. ¿Qué tipo de transmisión tiene? ¿Qué tipo de transmisión tiene la pala? Profe, como la excavadora, tipo una transmisión hidrostática o hidráulica. Ya, pero el circuito abierto o circuito cerrado. Bueno, te cuento que tiene los dos. Te cuento los dos, ya acá ya no puedes hacer nada ya. Bien, se combinan los dos circuitos. Circuito abierto, circuito cerrado. Estos son, por ejemplo, una excavadora, una pala hidráulica de marca Caterpillar, pues tecnología alemana. Los manuales originales se encuentran en alemán, ¿no? Tienen válvulas ya otro nivel, ¿no? Planos alemanes. Tienen la combinación de todos los circuitos, abiertos, cerrados, pilotados, electropilotados. ¿Bien? Eh, válvulas alucinantes, ¿no? En el cual también con los principios hidráulicos podemos encontrar cómo funciona, ¿no? Ok. Entonces, a modo de... Voy a explicarte en este curso del día de hoy, voy a explicarte un poco de la transmisión mecánica y la transmisión hidráulica, ¿ya? Ok. Vamos a hablar un poco de un camión minero, ¿ya? La transmisión de un camión minero que tiene el mismo principio que el cargador frontal, tiene el mismo principio de la motoniveladora, porque es una transmisión mecánica. Ojo, el principio. ¿Bien? La cantidad de componentes puede variar. Ok. A ver, en primer lugar, muchachos, el camión minero es un equipo 4x4 o un equipo 4x2. Y eso se responde de la siguiente manera, ¿no? En la parte delantera tenemos 2 neumáticos y en la parte trasera hay 4. Hay 4 neumáticos. En total tiene 6, ¿no? 4 en la parte trasera y 2 en la parte delantera. ¿Dónde se encuentra la tracción, la fuerza, el movimiento? ¿En los neumáticos delanteros o en los neumáticos traseros? ¿Dónde? Profe, acá en los neumáticos traseros, ¿no? Porque acá hay tracción y se aprovecha poner las 4 ruedas. 4 ruedas. Y la parte delantera solamente sirve como dirección, ¿no? Son dirección. Ok. Entonces, el fundamento del tren de potencia del camión minero, que es el mismo fundamento de todos los equipos. El tren de potencia está encargado de transmitir la potencia generada por el motor hacia el convertidor y terminando en los mandos finales y las ruedas para que la máquina se pueda desplazar. Y también permite dar movimiento al mando de bombas y la caja de transferencia. No solo acciona las ruedas para que el equipo se traslade, sino también permite accionar las bombas hidráulicas para los diferentes sistemas como levante, dirección y todo el detalle, ¿no? El sistema hidráulico de la transmisión es denominado control electrónico de la presión de los embragues o sistema SPC, ¿ya? Sistema SPC. Control de presión de clutch, clases embrague y es electrónico, ¿ya? Control de presión de embrague electrónico, ¿bien? Y le proporciona al camión 793F 6 cambios suaves de velocidad y al mismo tiempo proporciona una potencia constante y eficacia para el rendimiento máximo del tren de fuerza. ¿Ok? Entonces, es una transmisión mecánica. Una transmisión mecánica dice que es control electrónico. Control electrónico de la presión de los embragues. Hay embragues que se accionan para poder seleccionar primera, segunda, tercera, cuarta velocidad. ¿Bien? Una caja mecánica, control electrónico y accionamiento del tipo hidráulico. Ok. Tiene 6 embragues en la caja y 6 embragues son alimentados hidráulicamente. Ya, el accionamiento es hidráulico. Por los solenoides y estos son controlados por el SM de la transmisión. No, como te comento. La caja es mecánica. El control de los cambios es electrónico.
Bien, y el accionamiento, una vez que llega corriente un solenoide, pasa el aceite y llega al embrague para activar el cambio, ¿no? Entonces el accionamiento es hidráulico. La transmisión Porsche del camión 793F posee 6 velocidades en avance y una en reversa. Una en avance y una en reversa. Bien. El convertidor de torque. ¿Qué hace el convertidor de torque? El convertidor de torque permite multiplicar el torque. ¿Qué es el torque, profesor? El torque es la fuerza de giro entregado por el motor. En los cambios bajos opera en mando convertidor y debido a que tiene un embrague de bloqueo local clutch, le permite al camión 793F tener el modo de operación en mando directo, ambos modos de operación seleccionados electrónicamente. Bien. Entonces el convertidor de torque lo vimos aquí. Acá, ¿no? Acá está el principio de la transmisión. El motor va a accionar al convertidor y el convertidor va a accionar a la caja de transmisión o va a transmitir la potencia. Entonces el convertidor es el intermedio. ¿Bien? Ojo que no puede ser siempre convertidor, puede ser también embrague hidráulico o acople hidráulico, o convertidor o divisor de par. Depende del equipo. Entonces el convertidor lo que hace es aumentar el torque. Su principio de funcionamiento es el siguiente. El motor le transmite el movimiento. Y acá vas a encontrar pues una tipo ventiladora, ¿no? que es el impulsor y la turbina. Todo el convertidor está lleno de aceite. Entonces cuando gira el impulsor le envía aceite hacia la turbina. La turbina recibe aceite y acciona a la caja. ¿Bien? Entonces es un proceso, un principio del tipo hidrodinámico. ¿Ya? Principio del tipo hidrodinámico. ¿Ok? Bien, acá podemos ver el funcionamiento. Vamos a apreciar el funcionamiento. Tienes tu motor, bien, que va a accionar la carcasa del convertidor, lo que acciona es la carcasa, ¿ya? El motor gira y va a accionar toda esta carcasa. También gira la carcasa. Y como la carcasa está unida al impulsor y todo dentro del convertidor está lleno de aceite, gira el impulsor y el impulsor le va a enviar aceite a la turbina. Ese aceite choca con la turbina que está unida al eje salida. Entonces también gira la turbina y acá sale el movimiento mecánico. El movimiento mecánico. Ok. Es el funcionamiento simple del convertidor, ¿no? Que, por ejemplo, si el motor está girando a 2100 RPM, bien, 2100 revoluciones por minuto, el eje salida de la turbina va a disminuir su velocidad entre 3, ¿no? Que sería 700 RPM aproximadamente. Disminuye la velocidad, pero aumenta el torque. Disminuye la velocidad, pero aumenta el torque. Hay un momento donde se activa algo que se llama local clutch, que es embrague traba. ¿Qué es eso? Eso se permite para cuando, por ejemplo, el camión ya se encuentra trasladándose, cargando material, y ya no se requiere tanta torque, se requiere velocidad. Entonces, ¿para qué sobreforzar bien el motor? Bien, cuando el convertidor puede anularse y obtener un mando directo. Eso quiere decir que la velocidad de salida del motor sea la misma velocidad que sale del convertidor, un mando directo. ¿Y eso cómo se activa? Se activa con este embrague que ves acá. Le llega aceite a este embrague, acá empuja el pistón comprime platos y discos, y acá va a unir la carcasa que accionaba el impulsor, pero la carcasa se va a unir con la turbina. Entonces el movimiento va a ser así, no sale el motor y directamente va a mover a la turbina y sale. ¿Ok? Ya no está accionando el impulsor, el aceite, sino de frente a la turbina y la potencia se va directa. 2100 RPM de salida del motor, 2100 RPM que llega a la caja. ¿Bien? Entonces, así funciona. Puede tener mando convertidor o mando embrague traba. ¿En qué momento se activa?
El embrague traba, el convertidor de par de apriete con embrague traba se conecta aproximadamente a las 8 km por hora. Entonces, cuando el equipo ya está superando los 8 km por hora, entonces se va a activar el embrague traba, permitiendo que el equipo tenga un mando directo porque en este caso requeremos velocidad. ¿Bien? Cuando tenemos menor a 8 km por hora, está activado en modo convertidor porque se requiere fuerza. Ok. Muy bien. Entonces, el tren de potencia está compuesto por un convertidor de torque, ya como ya hemos explicado, un convertidor de torque. La transmisión planetaria PowerCheck y su respectiva válvula de control SPC, así como un diferencial y dos mandos finales. Bien. Entonces la estructura del sistema de transmisión comienza con el motor, ahí está el convertidor. ¿Bien? La función del convertidor: multiplicación de torque, amortiguación de impactos, reducción de RPMs. Un eje cardánico, engranaje de transferencia. Ojo, una caja de transferencia no es lo mismo que caja de transmisión. El engranaje de transferencia solamente es para subir y bajar el nivel de la transmisión, nada más. Transmisión, reducción múltiple, cambio de sentido. Acá se hace el cambio primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. O el tema de el sentido, forward o reversa. Y va a accionar un diferencial. ¿Sí? Diferencial, semiejes y mando final de doble reducción. Tenemos doble conjunto de engranajes planetarios en el mando final. Ok. Entonces el camión minero tiene 6 cambios de avance, primera, segunda, tercera y un solo cambio retro. Ok, tren de fuerza. Acá puedo verlo en una vista en 3D, ¿no? Número 1, motor. Número 2, convertidor de torque. A su vez, acá también se aprovecha de accionar bombas hidráulicas que vamos a ver qué función cumple. Número 3 es un eje de mando. Número 4 es una caja de transferencia. ¿Ya? ¿Ven? Una caja de transferencia o engranaje de transferencia. La caja de transferencia solamente hace esto. Mira, el nivel de salida del convertidor es este, ¿no? Y el nivel de entrada a la caja es este. Entonces no se pueden comunicar. Entonces acá entra la caja de transferencia. La caja de transferencia baja el nivel. Lo baja el nivel. Bien, para poder centrarlo con la entrada de la caja planetaria. ¿Sí? Entonces eso es lo que es una caja de transferencia. Simplemente baja el nivel del eje de la transmisión. Okay. A veces hay caja de transferencia de entrada, caja de transferencia de salida. Hay equipos que solamente tienen entrada, hay equipos que solamente tienen salida y hay equipos que no tienen ninguna. Solamente hacen eso, bajar o subir el nivel. Finalmente llega acá el diferencial y mandos finales que tiene doble reducción planetaria. Ok. Otra vista desde arriba. Motor, convertidor de torque, transmisión de tanque de aceite de la transmisión, por acá conjunto de bombas, filtro convertidor, la caja de transmisión, diferencial, mandos finales, filtro de rigidez de salida de transmisión, caja de transferencia de entrada, rueda delantera, cabina. Tenemos otra vista, pero ya con más componentes, se pueden apreciar en la transmisión. Número 1, el convertidor de par. Claro está que este señor es el motor, convertidor de par. 2, válvula de alivio de salida del convertidor. En lo que es el convertidor de par tenemos dos válvulas. Válvula de alivio y salida. ¿Profe, alivio de qué? De aceite. ¿Por qué aceite? Que el convertidor trabaja con aceite. Internamente de aceite. Y esa presión del aceite se debe controlar. Con una válvula de entrada, de alivio de entrada y una válvula de alivio de salida. ¿Sí? Se controla la presión o se reduce la presión. Número válvula de alivio de salida del convertidor de par. Válvula moduladora. Embrague traba del convertidor de torque. Hay una válvula moduladora que es para accionar el embrague traba. ¿Sí? Número 4, válvula de alivio de ingreso convertidor. ¿No? Como te dije, hay válvula de alivio de ingreso y válvula de alivio de salida del convertidor. Número 5, enfriador de aceite. Acá se enfría el aceite de transmisión. Número 6, conjunto de bombas. Bomba de engranaje, tren de fuerza, que son 3. 7, un eje motriz. Uno que va a transmitir la potencia de salida del convertidor hacia números 8,
filtro 6 de transmisión. Número 9 es el engranaje de transferencia o la caja de transferencia. Para el número 10, el filtro de aceite. Número 11 y 12, control hidráulico de la transmisión. Bien, y número 12 sería la caja de transmisión en sí, la caja planetaria. Número 13, diferencial y corona cónico, ¿no? Diferencial. Número 14, un eje, semieje. Y número 15 es el mando final, donde se encuentran las dos revoluciones planetarias. ¿Bien? Ahí están descritos todos los componentes del tren de fuerza. Aquí hay otra vista. Donde acá se comienza con la caja de transmisión, ¿no? Número 1. Número 4 sería el convertidor de torque. Número 2 es la bomba de transmisión, que son 3. Número 3, esto es el filtro de aceite del convertidor. Número 4, bueno, el convertidor. Número 5, enfriador de aceite de la transmisión. Número 6, tenemos filtro de salida de transmisión. 7, válvula de control hidráulico SPC. Bueno, acá arriba de la caja hay un conjunto de válvulas independientes, ¿ya? Cuando son independientes las válvulas de solenoide es un sistema SPC. Cuando las válvulas las veas en un solo bloque, eso conlleva que es un sistema P1, P2, P3, que no tiene válvulas moduladoras proporcionales. Muy bien. Número 8, eje de salida convertidor de torque. Y número 9 son los engranajes de transferencia. ¿Ven? En el caso de, bueno, te comenté que no solo el convertidor de torque va a accionar el eje de salida, la caja de transmisión y finalmente el diferencial y mandos finales, sino también va a accionar a un conjunto de bombas. Tienes bomba, sección de lubricación de la transmisión, una bomba para la lubricación. 2, sección de carga de la transmisión, ¿no? Otra bomba para la carga de transmisión. Sección de carga del convertidor de par, una bomba para carga del convertidor de par. Y número 4, sección de barrido de transmisión. Entonces, en total tenemos 4 bombas. Hay 4 bombas. Y acá podemos ver más componentes que trabajan en el comportamiento del convertidor, ¿no? Número 1, válvula solenoide de embrague de bloqueo. Ya, esta válvula solenoide permite que pase el aceite ¿hacia dónde? Recuerda que te hablé sobre el mando directo del convertidor, que pasaba aceite y llegaba acá y permite un mando directo. ¿Ya? Entonces, ¿quién permite el aceite que pase? Lo permite esta válvula solenoide de embrague de bloqueo. El aceite está esperando acá. Una vez que llegue corriente, pasa el aceite y bloquea el convertidor para un mando directo. Número 2, tenemos bomba de transmisión y convertidor. Acá tenemos el conjunto de bombas. Número 3, tenemos tapa inferior del tanque de aceite. Número 4, válvula de alivio de entrada del convertidor. Número 5, toma de presión de entrada del convertidor. Bueno, para medir la presión de entrada del convertidor. Número 6, válvula de alivio de salida del convertidor. ¿Okay? Válvula de alivio de salida del convertidor. Se encuentra acá. Junto con su toma de presión de salida del convertidor. ¿No? Para hacer pruebas, regulaciones, podemos verificar la determinada presión de entrada y presión de salida. 9, interruptor de derivación de la rejilla. Bueno, 8, rejilla de salida del convertidor. Número 9, interruptor de derivación de la rejilla o interruptor bypass. Cuando se abre la válvula bypass, bien, se va a activar el presostato y se le envía una señal al monitor. Y número 10, sensor de temperatura del convertidor de torque que se encuentra en este punto. Ya acá puedo ver la vista, ¿no? Real. El motor acciona el convertidor, ¿no? Luego sale por el eje de salida, pero también acciona otros componentes, ¿no? Hay filtros, rejillas, bien, bombas, sección de bombas, válvula solenoide. En la transmisión hay dos tipos de visores: nivel de aceite caliente, el motor funcionando, y un nivel de aceite. Bueno, hay dos visores, uno para ver cuando el motor se encuentra frío y uno para cuando el motor está funcionando. Bien, tanto en esos dos estados puede revisar el nivel de aceite. Bueno, acá se encuentra el convertidor de par, una vista en corte. El motor dice lo que acciona es toda la parte roja, que es la carcasa, que está unido al impulsor. Gira el impulsor, le envía aceite
hacia la turbina y la turbina tiene la salida, ¿no? La salida hacia la caja de transmisión. Y a su vez acá se encuentra el embrague, bueno, el pistón, donde llega aceite y va a embragar para permitir el mando directo. Donde el eje de salida se une directamente con la carcasa. ¿Ven? Como podemos ver acá, ¿no? Convertor de par de torque en modo mando directo. Todo es un solo cuerpo. ¿Bien? Todo gira unido. Y hay un mando directo. Ok, ahí podemos ver también la caja de transmisión o su respectivo paquete de embragues. Embrague bloqueo. Tenemos número 1, válvula moduladora de embrague bloqueo y la válvula que permite que pase el aceite para bloquear el convertidor. Número 2, tenemos un conector. Y 3, conjunto de manguera de admisión. Luego está la caja de transferencia. Bueno, vamos a hablar un poco de la caja planetaria. La caja planetaria tiene tiene 6 conjuntos de embragues. ¿Ven? 6 conjuntos de embragues. En el cual tenemos la combinación de cada uno da un respectivo cambio. El eje de entrada, donde viene la velocidad del convertidor, ¿bien? Y va a pasar por los diferentes tipos de engranajes y el planetario, y el que se detenga en función al que se detiene la corona, bien, del respectivo conjunto planetario, se va a seleccionar el cambio respectivo. Acá podemos ver las partes. Tenemos del 1 al 6 tenemos los embragues. ¿Bien? Acá se encuentran los 1, 2, 3, 4, 5, 6 embragues en la caja. Estos embragues son controlados de forma electrónica y opcionados de forma hidráulica. Pasa el aceite y llega. Número 7 tienes embragues del tipo giratorios. Número 8, el eje salida. Número 10 tenemos un eje fijo. Número 9 serían los engranajes portaplanetarios. Número 12, eje de entrada. Y número 3, embragues estacionarios. Luego la potencia va a salir por los engranajes engranaje de transferencia, ¿no? Y como te comenté, hace lo siguiente. La potencia viene por acá a través de un engranaje. Todo esto es un engranaje, como puedes ver. Acciona otro engranaje. Bueno, permitiendo que el nivel pueda bajar, ¿no? Simplemente baja el nivel. Si no tuviera la transferencia fuera de frente, ¿no? Pero la caja te permite bajar el nivel. Número 1 son calces. Número 2 tenemos engranaje de mando. Número 3 tenemos horquillas. Número 4 engranaje impulsado. Número 5 una caja de todo este cuerpo. Y número 6 son algunos calces. Muy bien. Ok, de esos embragues, donde tenemos 6, para que un equipo, para que la caja de transferencia, perdón, la caja planetaria pueda seleccionar un cambio, 2 embragues se tienen que estar enganchados. 2 embragues deben estar activados. ¿Ya? Por ejemplo, en neutral solamente está activado el embrague número 3. Bien, entonces el equipo puede estar en neutral, solamente un embrague está activado. En retroceso, cuando se activa la función o la modalidad de retroceso, tienes enganchado el embrague número 1 y el embrague número 6 en la caja de transmisión. Cuando tenemos primera velocidad, está enganchado el embrague número 1 y el embrague número 5. Cuando tenemos segunda velocidad, está enganchado el embrague 2 y el embrague 5. Tercera velocidad, embrague 1 y embrague 4. Cuarta velocidad, embrague 2 y embrague 4. Quinta velocidad, embrague 1 con embrague 3. Y sexta velocidad, cuando se engancha el embrague 2 y el embrague 3. Entonces,
Son combinaciones de los diferentes embragues para que se haga un respectivo cambio. Ok. En la parte superior de la caja, ¿no? En la parte superior de la caja vamos a encontrar esta serie de válvulas. Son las válvulas moduladoras o válvulas de control SPC, control de presión de embrague. Son válvulas moduladoras que son válvulas proporcionales. ¿Ven? Que van a permitir que el aceite pase, llega el aceite, acá en este punto esperando, y una vez que le llega corriente al solenoide, una vez que llega el aceite, bueno, le llega corriente al solenoide, deja pasar el aceite, deja pasar el aceite, y el aceite va a pasar, bueno, por acá, en breve explico esto, y va a llegar al respectivo paquete de embragues o pistón para accionar y detener la respectiva conjunto planetario para el cambio, o el componente del conjunto planetario. ¿Bien? ¿Cuáles son los componentes que vamos a encontrar acá arriba? Número 1, puerto de entrada de aceite. Acá, bueno, para ingresar el aceite a la transmisión. Número 2, puerto de retorno de la bola de alivio a la transmisión. Número 2, por acá entra, cuando se supera la presión, por el embrague 2 va a salir. Perdón, por la válvula de alivio número 2 va a salir. Número 3, válvula de alivio a la transmisión, acá se encuentra, ¿no? Permite aliviar o mantener una presión máxima del sistema. Número 4, válvula de solenoide del embrague número 4. Número 5, válvula solenoide del embrague número 5. 6, válvula solenoide del embrague número 2. 7, válvula solenoide del embrague número 1. Número 8, válvula solenoide del embrague número 6. Y finalmente 9, válvula solenoide del embrague número 3. Y número 10, válvula de alivio del sistema de lubricación. Tenemos una válvula de alivio del sistema de lubricación. Es un sistema que se encarga netamente de lubricar. ¿Bien? Okay. Entonces recuerda, entrada, salida. Y hay puertos, hay puertos para poder medir la presión hidráulica de cada cambio. También. Respectivo tal. Ya, ¿cómo funciona una válvula moduladora? Acá podemos ver, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 válvulas moduladoras con su respectivo solenoide. ¿Cómo funcionan estas válvulas internamente? Acá podemos ver, ¿no? Tenemos tres vías. La vía de alimentación de la bomba de carga, dice. Una vía que se va a tanque. Y una vía que se va a accionar el embrague. Una vía que se va a accionar el embrague respectivo. La finalidad es que el aceite que viene de la bomba de carga pase hacia el embrague respectivo para poder accionar y hacer respectivo cambio, ¿no? Se deben activar 2 solenoides para que se haga un respectivo cambio. Y acá está la vía de tanque, retorno al tanque del aceite. Normalmente en esta posición el aceite ingresa por acá, que viene la transmisión, en la entrada. Este es, bueno, el resorte de retorno, un spool, un orificio, una villa, un orificio de drenaje, ¿bien? Un pin, y acá se encuentra el solenoide. Acá está el solenoide. Ok, entonces el aceite ingresa, viene por acá. Su finalidad es llegar aquí, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, por acá tiene pase libre. Hay un pequeño orificio donde el aceite se va a drenar y esta vía va a dejar pasar el aceite. Y el aceite se va a ir a tanque. En esta posición, este solenoide, la computadora todavía no le envía corriente. Entonces, el aceite que entra de la bomba pasa por el mismo spool internamente, pasa por un orificio y está regresando a tanque. Entonces, no está activando nada, no va a ir a activar nada. Pero, ¿qué pasa cuando se energiza el solenoide? ¿No? Este solenoide se energiza. ¿Qué pasa cuando le llega corriente al solenoide? Pues pasa lo siguiente. De la bomba de carga viene el aceite, ¿bien?
pasa por acá, pasa por este orificio. Y fíjate que al momento que le da corriente, este solenoide va a empujar toda esta armadura hacia la derecha. Bien, porque este se quiere centrar. Bien, se quiere centrar. Entonces, al momento que se hace a la derecha, empuja este pin y la pequeña vía. Recuerda que el aceite pasaba por acá, ¿no? Y se iba al tanque. Pero en este caso, se va a quedar aquí nomás. Se va a quedar ahí nomás. ¿Por qué? Porque la vía le cierra el pase de aceite. Entonces todo esto se va a llenar con presión. ¿Bien? La presión empuja todo el spool hacia la derecha. Al momento que empuja hacia la derecha el spool, se va a permitir una pequeña orificio. Bien, comprime el resorte hacia la derecha y el aceite que ingresa va a tener un pequeño orificio para irse hacia el embrague. Y se va a hacer el respectivo cambio dentro de la caja. Entonces así es como funciona una válvula moduladora. Este solenoide es proporcional. Esta pequeña vía puede cerrar poquito, puede cerrar todo, para que el respectivo cambio al inicio se haga de forma suave, ¿bien? De forma modulada. ¿Bien? Ok, hasta acá tienen preguntas, dudas. A ver, Gerson Masi dice, ¿y por qué neutral está activado el paquete número 3? Ya, bueno, ese diseño, ¿bien? Diseño, configuración del fabricante. En sí, la idea es para que se haga un cambio, deben ser dos, pues, ¿no? Entonces, para que sea un neutral, gire loco, puede ser simplemente uno, ¿no? En este caso el fabricante cogió el 3. Bien, lo que no están viendo ahí en las redes sociales, en el Facebook, para que puedan recibir el material, el PPT y el certificado del curso, dejen su número de teléfono para que luego de la capacitación poder enviarles el material, ¿ya? A ver, ¿se entendió el funcionamiento de la válvula moduladora? ¿Eh? Ok, entonces pasamos. Acá tenemos un esquema más general, un esquema más general del sistema de la transmisión, ¿no? Ok, tú pensaste que solamente había engranajes, parte mecánica, pero en realidad hay bastante parte hidráulica. En la transmisión vamos a encontrar bastante parte hidráulica. Bueno, eh, aquí encontramos pues eh, el convertidor. ¿Ven? Ahí está el convertidor de torque, que a su vez en todo ese espacio va a accionar a 4 bombas. Acá hay 4 bombitas, como pueden ver en pantalla, 4 bombitas. Tenemos bomba de la transmisión, carga de transmisión, bomba de lubricación, de barrido. Creo que esto lo vamos a ver en el plano, ¿ya? En el plano hidráulico. A ver, muchachos, ¿se logra ver la pantalla? ¿Se logra ver la pantalla, muchachos? Sí, profesor. Ok. Como me aparece algo acá. Entonces vamos a utilizar un plano del tren de fuerza del camión, ¿ya? Acá está el plano del tren de fuerza del camión. Vamos a aplicarlo brevemente en esta imagen. ¿Y se logra ver? Sí, ¿no? Ya. Entonces, en la transmisión tenemos 4 bombas. Tenemos 4 bombas. Acá lo puedo ver mejor. Ya, hay 4 bombas, ¿no? ¿Dónde se accionan estas 4 bombas?
Pues recuerda que se están accionando en la misma salida del convertidor, ¿no? Aquí. Aquí en la misma, el motor acciona el convertidor y acá hay un sistema, hay una serie de engranajes y acá va a accionar las 4 bombitas. Ya, ahí están tus 4 bombitas. ¿Qué bombas tenemos? Bueno, bomba dice, bomba para lo que es la XMSN. Cuando ustedes vean XMSN, esto indica transmisión. ¿Sí? Lubricación de la transmisión. Bomba de carga de la transmisión. Bomba de carga del TC. ¿Qué sería TC? A ver, muchachos. ¿Qué sería TC? ¿Qué es TC? Convertidor de torque, ¿no? O torque convertidor. O carga del convertidor. Y tenemos la bomba de barrido, Cavendish, de la transmisión. Y todo está dentro de un cuerpo, ¿no? Un solo eje acciona 4 bombas. Muy bien. Estas 3 bombitas están sacando aceite, ¿bien? De este pequeño sumidero. ¿Bien? Acá tenemos el sumidero del convertidor de torque y el sumidero de la caja de transmisión. Entonces vamos a comenzar a explicar la bomba Cavendish. ¿Ya? La bomba Cavendish. ¿Qué hace la bomba Cavendish? Esta bomba saca aceite, está succionando aceite, ¿bien? Del suminero de la caja de transmisión, ¿bien? Y transferencia dice acá, ¿bien? Saca el aceite, pasando el aceite, sale el aceite, va a pasar por unos filtros de aceite y sube y va a llegar a la caja a la bomba. Y esta bomba envía ese aceite pasando por un filtro también hacia el suminero del convertidor. Y lo que hace pues es mantener siempre cargado el suminero del convertidor, bien, o la caja del convertidor, bien, succionando aceite de la caja de transferencia, ¿no? Esa es la función de la bomba de barrido o la bomba escabel, nada más, ¿bien? Recircula el aceite. Ahora, la otra bomba es la bomba de carga del convertidor. Esta bomba succiona aceite del suminero del convertidor, ¿bien? Succiona el aceite que lo está cargando, ¿no? Esta bomba se acaba de cargar, es decir, suministra aceite para que pueda utilizar esta bomba. Succiona el aceite, esta bomba de carga, y lo va a enviar, pasa el aceite, y el aceite pasa por un filtro. Hay una válvula check, esta válvula check se llama válvula check bypass. Una vez que el aceite, imagínate, quiere pasar, nuevamente hace esto, ¿no? Y se va, pasa por el filtro y se limpia. Pero si está obstruido, completamente está obstruido, entonces el aceite no puede pasar por acá, entonces no queda de otra que pasar por la bypass. Pero cuando pasa por la bypass, toda esta línea se presuriza, entonces lo va a detectar ese switch de presión y le envía una señal a la computadora diciéndole que este filtro ya está obstruido. ¿Bien? Así funciona. Okay. Sube y acaba de llegar. Entra el aceite, viene por acá y va a entrar al convertidor, ¿no? Carga el convertidor de torque, carga el aceite al convertidor de torque. Y acá hay otra línea que llega a, bueno, esta es la válvula de alivio de entrada al convertidor. Recuerda que había, o que hay dos válvulas, una válvula de entrada al convertidor y una válvula de salida del convertidor. Bien, esta es la válvula de entrada del convertidor. Y para medir presión pueden medir acá por el TAC 1. Aquí en el TAC 1 pueden medir la presión de entrada del convertidor. Bien. Entonces el aceite ingresa al convertidor, lo hace trabajar. En el momento que sale, acá puedes encontrar la válvula de salida del convertidor. Válvula de salida del convertidor.
Bien, luego las otras líneas, estas líneas son líneas de retorno. El retorno, en el retorno se encuentra el sensor de temperatura del aceite del convertidor. Y este aceite pasa por un filtro, pasa por un enfriador y está regresando a este sumidero. ¿Sí? Ok. Entonces la función de esta bomba ya lo hemos visto, simplemente traslada el aceite de un punto a otro. Y esta bomba lo que hace es cargar el convertidor, lo carga, ¿no? Para que el convertidor trabaje correctamente. Ahora tenemos la bomba y carga de la transmisión. Tenemos acá la bomba de carga de transmisión. ¿Qué lo hace la bomba de carga de transmisión? La bomba de carga de transmisión también succiona aceite, bien, del suminero del convertidor, ¿no? Sale el aceite color rojo, viene por acá. También tiene su respectivo filtro de aceite, con su bypass y switch para el respectivo testigo. Luego sube el aceite, sube y se va por dos caminos. Viene por acá y alimenta a esta válvula. Dice válvula moduladora para local clutch. ¿Bien? ¿Te acuerdas de local clutch? ¿Cuál era el local clutch? O el embrague traba. A ver, ¿alguien recuerda qué función tenía el embrague traba del convertidor? ¿Cuál es la función, muchachos? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Muy bien, César Axa dice, para activar mando directo. Excelente. Para activar mando directo. ¿Ya? Eso es lo que hace, activar mando directo. El aceite viene por acá. ¿Bien? Cuando se activa este señor, este solenoide, bypassea, pilota acá, se activa esta posición, el aceite pasa, viene de forma modulada, ojo, porque es proporcional. Acá, mira, acá hay un tag para medir la presión. Y el aceite llega a lo que es el embrague traba, ¿no? Profe, ¿cuál es? No me acuerdo, ya te expliqué desde el inicio, ¿no? Acá. Pasa el aceite, llega, acciona pistón, embrague, acciona esto, paquete de embragues, y se acciona el mando directo. Es decir, que la salida del motor se une con la turbina y se mantiene un mando directo. Mayor velocidad. Ya, ahí está. Y el aceite y empuja acá el loca clutch, ¿no? Dice convertidor con loca clutch o embrague traba. Ok. Profe, ya eso hacia la izquierda, ¿no? Y hacia la derecha. Hacia la derecha te cuento que se va para alimentar a todas las válvulas moduladoras. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, profe, justo las 6 que usted me comentó. Y esas 6 que se encuentran acá. ¿Dónde están? Ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es más, usted explicó cómo funciona internamente. El aceite viene, pasa, se va hacia tanque, si es que no le da corriente, ¿no? Y así debe pasar, ¿no? Así debe pasar. Viene el aceite, acá alimenta a, bueno, acá está alimentando a una, viene por acá, okay. Y el aceite se va a tanque, se va a tanque, se va a tanque, no se activa. Acá también el aceite sube, viene, y por acá se va a tanque. Ah, entonces está cumpliendo, ¿no? Se va a tanque. Y cuando le llega corriente al solenoide, le llega corriente a este solenoide, ¿bien? Cuando le llega corriente al solenoide, ya a ver cómo es esto. Cuando le llega corriente al solenoide se activa esta posición, permitiendo que el aceite que viene por acá, por aquí,
empuje a este lado, se active esta posición, acá y pasea, ¿no? Sale por acá y se va hacia el embrague 3, dice. Ah, ok. Cuando le llega corriente al solenoide. ¿Okay? Así funciona. Para los que quieren aprender lectura de planos, el día domingo tenemos curso de lectura de planos. Si deseas información, deja tu número de teléfono. El día domingo tenemos curso de lectura de planos. Domingo, todo el día. Para los que deseen aprender. Ok. Entonces sube el aceite. Alimenta acá, alimenta aquí y alimenta acá. Ahí están las moduladoras. Y también una válvula de alivio y salida. Ah, profesor, acá como usted comentó, ¿no? Aquí número 3, válvula de alivio de la transmisión. Por acá entra el aceite. Por la válvula aquí. Por acá entra el aceite, ¿no? Esa es la vía de entrada aquí. Por acá entra el aceite. Sería esta, ¿no? Por acá entra el aceite. Luego alimenta todas las válvulas. Ah, ya, profe. Entra el aceite, alimenta todas las válvulas. Y a la salida, acá está la válvula de alivio, número 3. Ah, acá está la válvula. Llega el aceite, también la válvula de alivio. Y cuando el aceite, la válvula se abre, pues el aceite viene y se va. Se va el aceite. ¿Sí? ¿Dónde se va? Acá no. El número 2, el aceite se va. Ah, así de simple. Ok. Muy bien, entonces ese es el funcionamiento. Y acá en mi plano te dice, ¿no? Por ejemplo, yo quiero forward en sexta. Se debe enganchar el solenoide 2 y 3 y el embrague, los embragues 2 y 3. Si quiero 5 en forward, quinta en forward, embrague 1 y 3 y solenoide 1 y 3 y embrague 1 y 3. Por ejemplo, quiere un en forward, el solenoide 1 y 5 y embrague 1 y 5 también. ¿Bien? Neutral, solamente tercera. Okay. Acá está la leyenda y todo el detalle. Muy bien, preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Chismes, murmullos, rumores, hasta acá. ¿Se entendió? Ahora, para la última bomba, ¿no? ¿Qué hace la última bomba? Dice, bomba de lubricación. Esta bomba lo que va a hacer es succionar aceite también del reservorio del convertidor y va a enviar este aceite color moradito. Acá hay un sensor de presión y el aceite va a ir hacia, bueno, la caja de transferencia, ¿no? Para poder lubricarlo. Lubrica. Eso funciona. De ahí lo demás, el plano es muy simple. Un plano de transmisión es muy simple. Ok. Entonces ya te expliqué en vistas reales, en el plano también, cómo funciona la moduladora. Este ya lo hemos visto. Diferencial. Y finalmente, el mando final también hay engranajes planetarios. Ahí también la parte electrónica, ¿no? Acá están, por ejemplo, en la transmisión vas a encontrar sensores de velocidad de motor, sensor de velocidad de entrada de la transmisión, sensor de velocidad intermedia de la transmisión, sensor de velocidad número 1 de la salida de transmisión, sensor de la velocidad número 2 de salida de transmisión. Entonces hay 4 sensores de velocidad de transmisión. Switch de filtro bypass del convertidor. Este switch que ves acá es el que hemos visto acá. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Lo ves? Está grandazo, ¿no? Lo ves. Entonces, una vez que este señor se obstruya, la presión va a llegar aquí, ¿no? Al switch. Y esa información se va a ir a la computadora y la computadora te va a decir, ese filtro ya está obstruido, ve y cámbialo. Okay. Tenemos dos switches. Switch de filtro bypass de la bomba de carga, switch de filtro bypass de la bomba de convertidor, switch de presión bypass del convertidor, acá hay otro, sensor de nivel de aceite de la transmisión, en el suminero del convertidor, sensor de temperatura de aceite de la transmisión. Este sensor se encontraba acá, ¿no? O sea, ya lo vi acá está. Sensor de temperatura de la transmisión se encuentra en el retorno de la válvula de alivio, ¿no? Ahí está. Sensor de temperatura de salida. Este es de entrada. Ahí de entrada. ¿Dónde está? Acá hay un sensor, ¿no?
llave de arranque, trabaja con el SM de la transmisión, retornos, el Location Code. Esta es otra idea para la configuración de la SM. En un curso de electricidad lo vamos a dictar. Y los respectivas solenoides de la válvula moduladora, ¿no? Tenemos válvula número 1, número 2, 3, 4, 5, 6. Y la séptima sería del loca clutch o del embrague traba, ¿no? Ahí está la sexta, perdón, la séptima solenoide. Muy bien. Y la ubicación de los sensores, ¿no? Sensor de velocidad de salida de transmisión, cuerpo rotatorio. Bien. Sensor de nivel de temperaturas, interruptor de nivel de aceite frío del convertidor, interruptor de nivel de aceite caliente del convertidor, ¿no? Ahí se encuentra. Sensor de temperatura de aceite de la transmisión. Ok. Los que no están viendo en las redes sociales, recordarles, dejen su número de teléfono para luego de la capacitación enviarles el material y también adquirir la certificación. Ya les voy a enviar el plano de tren de fuerza, el plano eléctrico, el plano hidráulico, el plano neumático y el plano de enfriamiento de ese camión. Ok, con eso terminamos la transmisión mecánica. Ahora vamos a explicar la transmisión hidráulica de una excavadora. Bien, vamos a explicar la transmisión hidráulica de la excavadora y también vamos a explicar la transmisión hidráulica de un rodillo, ¿ya? Para que veas que no solamente es transmisión mecánica en los equipos pesados. Ok, antes de explicarte la transmisión hidráulica de la excavadora, nos vamos a dar, bueno, les invito a todos los que nos están viendo en el Facebook que se queden para poder ver la explicación. Y vamos a darnos un break, un descanso de unos 10 minutos también para poder ir a tomar agüita, ¿no? Ir al baño. Y regresamos para poder explicar la transmisión de una excavadora, ¿no? Cómo es que el equipo se va hacia adelante y atrás, ahora no de forma mecánica, sino netamente con sistemas hidráulicos, circuito abierto, en este caso circuito abierto, ¿ya? Pues vamos a darnos un break y estamos de regreso, ¿ok?
Muy bien, seguimos. Ok, muchachos, regresamos. Vamos a hablar en este caso sobre la excavadora hidráulica, su respectivo funcionamiento hidráulico en el tren de fuerza. ¿Bien? ¿Cómo es el tren de fuerza de una excavadora? En primer lugar, la transmisión es completamente hidráulica, ¿bien? O hidrostática. Tenemos dos tipos de transmisiones hidrostáticas. Hidrostática del tipo bucle abierto, hidrostática del tipo bucle cerrado. Tipo abierto, bucle cerrado. En este caso, la excavadora tiene un circuito hidráulico del tipo bucle abierto. ¿Bien? Es utilizado también en palas hidráulicas. Entonces, el tipo bucle abierto de una excavadora consiste entre unas bombas hidráulicas, una válvula de control y motores hidráulicos que se encuentran al otro lado del sprocket. ¿Bien? Y así el equipo se puede ir hacia adelante y hacia atrás. Así funciona este señor. Ok, entonces vamos a explicar. Tenemos un esquema general de los componentes hidráulicos aplicados a la excavadora. Tenemos unas bombas principales, ¿no? Acá se encuentran unas bombas principales del sistema hidráulico que son accionadas por un motor diésel. Son 4 bombas. ¿Ya? En la excavadora se accionan 4 bombas. Hay otros equipos que se trabajan simplemente con 2 bombas, por ejemplo, las excavadoras de la nueva generación. Entonces vamos a buscar material de una excavadora, de la 336D. Ok, acá están sus bombas hidráulicas. Sus bombas hidráulicas. Entonces, en este caso, el motor diésel ya no va a accionar un convertidor de torque, ya no va a accionar una caja de transmisión, ¿no? Diferenciales, mandos finales, ya no. ¿Ven? Ya no va a accionar un generador eléctrico como una transmisión eléctrica. Lo que va a accionar son bombas hidráulicas. Directamente, el motor va a accionar bombas hidráulicas. Acá se encuentran las bombas hidráulicas. Y son 4. Dos bombas principales. Ya, dos bombas principales. Una bomba piloto. Ya, dos bombas principales. Una bomba piloto y una bomba del ventilador. Dos bombas principales. Una bomba piloto y una bomba del ventilador. ¿Ok? Ya vamos a ver. Para el sistema de traslado, lo que va a utilizar, los componentes que utiliza, es en primer lugar las dos bombas principales, bomba piloto, bomba ventilador, no digamos, sí trabaja la bomba piloto o el sistema piloto, pero principalmente las bombas principales, la bomba de pistones. Esta bomba bien aceite hace un control de válvulas, dos válvulas de control izquierda-derecha, se utilizan 2 carretes, y el aceite va a llegar finalmente a 2 motores de traslado, incluyendo paquete de freno. Llega a 2 motores, el aceite va a llegar a 2 motores de traslado. Muy bien. Tenemos por acá solenoide de doble velocidad, válvulas piloto para poder accionamiento. Acá es completamente hidráulico, entonces para poder explicarte esto, tienes que tener conocimientos previos de hidráulica. Bien, cómo trabaja el sistema piloto, línea principal, carretes, motores y válvulas. Ok. Acá está el circuito del sistema de traslado, que consiste en las dos bombas que te comenté. Las dos bombas, ahora vamos a hablar. Sí, ya. O sea, las dos bombas principales, esta es el simbología de bomba. ¿Bien? Un motor diésel acciona 2 bombas. También acciona la bomba piloto. Tenemos un carrete del traslado derecho que dirige el aceite
hacia el aceite de la bomba secundaria o la bomba derecha hacia envía el aceite hacia el motor derecho, motor hidráulico derecho, que se encuentra en el sprocker derecho, ¿bien? En el derecho también hay otra bomba que envía aceite para el sprocker izquierdo. Motor de trave izquierdo, motor de trave derecho. Okay. Hay una línea piloto, válvulas piloto, solenoide de doble velocidad. Acá se controla lo que es tortuga liebre. Tenemos las válvulas respectivas, las válvulas joystick. ¿Okay? Acá tenemos el grupo de válvula de control, que tiene 6, acá tiene 3, 5, y acá hay 5 también, 10 carretes. Tenemos 10 carretes. Y a su vez viene estas líneas que ves acá, que vienen en los lados laterales de los carretes, es para poder hacer el movimiento de los carretes. El movimiento es hidráulico. El movimiento es hidráulico. Grupo de válvula del lado izquierdo es alimentada por la bomba conducida, y el grupo de válvula del lado derecho es alimentada por la bomba conductora. Las dos válvulas de control de travel se ubican una a cada lado del grupo de válvulas. Hay una válvula de control de desplazamiento recto para que el equipo sea en línea recta, y tenemos válvula de control de desplazamiento izquierdo, ¿bien? Y válvula de control de desplazamiento derecho. Y acá se encuentra la válvula de desplazamiento recto. Es un solenoide. ¿Cómo controlas tú en la excavadora, ¿no? ¿Cómo se controla el tema de la transmisión? Con palancas o pedales que están unidos, ¿no? Ya sea palancas o pedales, se encuentran unidos. Cuando tú esa palanca le das hacia adelante o pisas el pedal aquí, la oruga izquierda se va hacia adelante. ¿Ven? Y cuando la palanca derecha, o tanto la palanca o el pedal le das hacia adelante, la oruga derecha se va hacia adelante. Bien, si quiere un giro hacia la derecha, giro de la izquierda, a una le envías mayor velocidad que la otra, porque es proporcional. O simplemente uno le das hacia adelante y el otro le das hacia atrás, y el equipo va a dar una contrarrotación. ¿Bien? Palanca o pedal de travel izquierdo, palanca o pedal de travel derecho. Con esto se controla la transmisión. Con esto se controla la transmisión de la máquina. Ok. En el sprocker, a ver, acá tengo una imagen más didáctica. Acá. Esto es una pala. Esto es una pala. Pero sigue siendo el mismo principio que una excavadora. Entonces, tú sabes que en la excavadora, regresamos por acá. En la excavadora, en la parte trasera es donde se encuentra el sprocker. Creo que conoces el sprocker, ¿no? Es el sprocker, una rueda dentada, ¿no? Para que esta rueda dentada se mueva, tanto hacia adelante, hacia atrás, ¿bien? O gire para que el hipo se vaya hacia adelante o atrás, lo que hace, pues, es que detrás del sprocker, ¿bien? Está el mando final, ¿bien? Unido al mando final, y atrás se encuentran los motores hidráulicos. Que generalmente es uno, pero en una pala, por ejemplo, son dos, ¿no? Como ves acá. Llega el aceite, acciona el motor gira, va a accionar internamente engranajes planetarios, que son 3 reducciones de engranajes planetarios, y finalmente acciona el sprocker. ¿Okay? Accionaría todo esto. Bien. No, este lado estaría los motores. Todo esto es el mando final. Dentro hay engranajes planetarios. Hace un rato hemos hablado acerca de los engranajes planetarios de una caja planetaria, ¿no? Tiene lo mismo, ¿no? Ahí está el solar, vas a encontrar los planetas, vas a encontrar la corona, ¿bien? Y todo el detalle. Y esto sería el sprocker. Toda esta rueda dentada sería el sprocker. ¿Bien? Entonces el sprocker. Ok. Entonces la finalidad es que una bomba envía aceite pasando por una válvula hacia los motores. Los motores mueven el mando final y finalmente se mueve
el sprocket. Finalmente se mueve el sprocket. Ok. Entonces, la excavadora va a funcionar de la misma manera. ¿Ok? ¿Y cómo controlas tú? Como te comenté, lo controla de cabina a través de los pedales y las palancas. Y acá puedes ver el motor, ¿no? La siguiente imagen muestra la descripción de parte del motor de travel izquierdo. Acá se encuentra el motor y el aceite va a llegar al motor, ¿no? El aceite va a llegar al motor. En el aceite llega al motor, lo hace girar y luego el aceite regresa al tanque, ¿sí? Entrando por acá. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que de la bomba llega el aceite al motor? ¿Cómo se regula el flujo, la presión, ¿no? y en qué momento lo hace? ¿Y cómo se controla? A través de la palanca. ¿Sí? A través de palanca. Un sistema de pilotaje, ¿no? Okay. Bueno, acá podemos escribir componentes. Por ejemplo, número 1, válvula de alivio de flujo cruzado de reversa. También válvulas, se le dicen válvulas crossover, ¿no? Número 16, válvula de alivio de flujo cruzado de forward. Número 33 y 35, tenemos válvulas de contrabalance. Bien. Número 36, motor de travel izquierdo. Número 27, puerto de ingreso para reversa. Y número 24, puerto de ingreso para forward. Para reversa y forward. Una línea de reversa o una línea de forward. El aceite puede ingresar tanto por esta línea, ¿bien? O el aceite puede ingresar tanto por acá, ¿bien? ¿Ok? Entonces, vamos a escribir el funcionamiento. ¿Okay? Bueno, son componentes adicionales. Entonces, el funcionamiento lo vamos a escribir en este diagrama, ¿ya? A ver, le voy a dar unos 3 minutitos para que puedan visualizar todos los componentes y pasar a la explicación del funcionamiento, ¿ok? Le voy a dar 3 minutitos para... Muy bien, entonces vamos a pasar a la explicación. Ok, muy aparte de los componentes que vamos describiendo hasta ahorita, tenemos bombas hidráulicas. Ya te dijeron dónde se encuentran. Compartimiento del lado izquierdo, lado derecho de la máquina. Ahí se encuentran las bombas hidráulicas. Otro componente más que vamos a tener en cuenta son el control de válvulas, pero en el control de válvulas solamente vamos a utilizar dos carretes. Un carrete del lado izquierdo y un carrete del lado derecho. Cada uno controla un motor derecho y otro motor derecho y un motor izquierdo. Los pedales o palancas, que son el sistema pilotaje, y los motores que se encuentran en cada lado, ¿no? Son dos motores. Uno acciona el sprocket derecho y el otro acciona el sprocket izquierdo. ¿Bien? A su vez también se suma un manifold piloto. ¿Bien? Bueno, estamos en función a las excavadoras Caterpillar. ¿Bien? A las excavadoras Caterpillar. Se suma un manifold piloto.
Tenemos número 1, solenoide de doble velocidad de desplazamiento. Con este solenoide se controla la velocidad tanto tortuga o la posición liebre. Una excavadora solamente tiene dos modalidades de traslado. La modalidad tortuga o baja velocidad y la modalidad liebre y la velocidad de traslado alta. Número 2, solenoide de refreno de giro, un solenoide para frenar el giro de la estructura superior. Número 3, válvula de traba hidráulica. Y número 4, solenoide de traba hidráulica. Ok, en la misma cabina, aparte de controlar nosotros, poder controlar el tema del traslado hacia adelante, hacia atrás, en las palancas y pedales, tenemos un panel de control. Y en el panel de control vamos a encontrar diferentes interruptores. Lo que se aplica para el sistema de transmisión es este interruptor número 1 que vemos acá, que tiene dos modalidades, liebre y tortuga. Bien. Generalmente para poder salir, por ejemplo, cuando recién arrancamos la máquina y vamos a comenzar a desplazarnos, ¿en qué posición debe estar el equipo? ¿En tortuga o en liebre? ¿Qué opinas? A ver qué opinan. ¿En qué posición se utiliza para por ejemplo, vencer la inercia, comenzar a moverte? ¿Liebre o tortuga? Tortuga. Muy bien, tortuga. Tortuga, esa es la posición tortuga. Profe, ¿qué hace internamente, no? Muchos se preguntarán, cuando yo activo la posición tortuga, ¿qué pasa internamente? Por ejemplo, cuando yo activo en una caja mecánica, yo activo primera velocidad, yo sé que por principio, vamos al inicio, por principio yo sé que un engranaje de menor número de dientes va a accionar un engranaje de mayor número de dientes y se va a aumentar la fuerza. Eso es primera velocidad, por ejemplo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la hidráulica? Cuando la transmisión es hidráulica. ¿Cómo es que se controla, aumenta el torque? ¿Cómo se aumenta el torque y se disminuye la velocidad, ¿no? ¿Cómo es ese cambio? Es simple. Ahí se controla el motor. El motor hidráulico es un motor variable, ¿ya? ¿Qué varía? Varía su desplazamiento volumétrico. La cantidad de vueltas que da por cada unidad de caudal que le llega. ¿Ok? Ya, voy a explicar eso también en el diagrama. Luego, otra cosita, otro dato. Cuando tú pisas los pedales, internamente también es como los joystick. Vas a dejar pasar aceite piloto. Acá hay aceite piloto. Para los que estuvieron el día de ayer en la capacitación, les hablé del sistema de pilotaje. Acá llega el aceite. ¿sí? Llega el aceite en este punto. Cuando, por ejemplo, estás pisando acá hacia adelante, pasa aceite piloto y se va a pilotar una válvula de control. Y permite que el flujo de la bomba se llegue hacia los motores. ¿sí? Ok. Y acá está la vista en corte. Acá puede ver la vista en corte de un carrete. ¿ya? La vista en corte de un carrete. La vista en corte de un carrete. Los carretes de la excavadora generalmente solamente tienen un resorte. Un resorte, ¿cómo es? Un resorte. El aceite llega a este punto. Aquí llega el aceite. ¿bien? Y su finalidad es que el aceite llegue tanto al puerto A y por acá regrese del motor. ¿bien? No sea un cilindro, sino un motor. ¿bien? O el aceite se vaya a este lado. Tanto sería pilotaje. Sería pilotaje. O le pilotaje por aquí, o le pilotaje por aquí. Por ejemplo, acá le llega pilotaje le está llegando pilotaje por aquí. ¿bien? Empuja el carrete hacia la derecha. Esto convía que el aceite que se encuentra en este punto. ¿bien? Viene por acá, pasa y se va al portal, digamos al motor.
y por acá regresa, ¿no? Regresaría al tanque. Así funciona un carretito. Ahora sí, vamos a explicar la lógica. Vamos a explicar la lógica del funcionamiento de la transmisión del excavador. Okay. Los componentes que entran a tallar. Una bomba. Ese es el símbolo de una bomba. Es una circunferencia y un triángulo apuntando hacia afuera. Y la flechita indica variabilidad. ¿Qué varía? Varía el desplazamiento volumétrico. ¿Sí? Es muy diferente caudal. ¿Ya? Esta bomba es de caudal variable bajo a dos factores. Que sus RPM son variables de la bomba y es variable también en su volumen. ¿Ya? Su volumen también es variable. Tenemos un sensor de presión de la bomba para saber cuánto es la presión de salida de la bomba. Tenemos una computadora que controla una válvula que se llama válvula PRB para poder regular el caudal de la bomba. Tenemos el carretito. Este carretito que hemos visto hace un momento sería este carrete, pero este es en corte, ¿no? Este es en simbología ISO. Y en la máquina encontramos, pues, encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carretes, ¿no? 10. Acá solamente estamos utilizando uno. Solamente estamos utilizando un carrete. Y todo esto hace referencia al motor. Todo esto es el motor. Todo esto es el motor. Acá puedes ver un motor variable. ¿Ya? Acá viene la variabilidad. Así como la bomba es variable, el motor, ¿ya? El motorcito también es variable. ¿Ya? El motor también es variable. Todo lo que está dentro de todo lo que he pintado de amarillo son componentes internos que están dentro del motor. Por ejemplo, válvula de flujo cruzado, válvula de contrabalance, válvula de freno, ¿no? Entonces vamos a explicar cuál es la lógica del funcionamiento. Bueno, acá tienen los pedales, ¿no? Acá están los pedales. Cuando tú pisas los pedales, pues vas a enviar flujo piloto hacia el carrete. Entonces, esa es la posición neutral. ¿Ya? Esta es la posición neutral. ¿Cómo es esto? La bomba envía aceite. ¿Bien? La bomba envía aceite. Pero ahí nomás queda porque el carrete no se ha movido. El carrete no le dio presión. No le dio presión piloto en los laterales. Y el aceite solamente se queda ahí. Se queda ahí. Los pedales, tú no has pisado ningún pedal, ¿sí? Ni las palancas las has movido, tampoco no hay lógica electrónica ni nada que ver. Esa es la posición neutral. La bomba al motor no le llega aceite, por eso no mueve al excavadora. No la mueve ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, travel izquierdo a baja velocidad. Bien, travel izquierdo a baja velocidad. Ahora, imagínate que tú accionas las palancas o pedales hacia adelante, ¿no? Eso indica que el equipo se quiere ir hacia adelante. Entonces, de la válvula joystick que se encuentra, en el pedal, va a llegar el pilotaje. A ver, un momentito, por favor. El pilotaje va a activar esta posición. Al momento que se activa esta posición, el flujo de la bomba está enviando aceite. Acá hay el sensor que mide la presión constantemente. Ahora el aceite va a tener pase. Eso es lo más chiquito. Va a tener pase. Bien, porque se activa esta posición en la válvula, entonces el aceite pasa por aquí. Y va a llegar y va a entrar el motor. Y va a llegar a la válvula de contrabalance. Va a llegar a la válvula de contrabalance. Cuando entra el aceite, se autopilota. Viene por acá, pasa por la check y activa esta posición. Al momento que se activa esta posición, pues el aceite va a pasar, ¿no? El que está esperando acá va a pasar directo, ¿no?
pasa por acá directo. Y por acá sube, llega al motor y lo llega a accionar. ¿Bien? Viene el aceite y sube y acciona el motor. ¿Bien? Y a su vez por acá también bypassea, ¿no? Fíjate, bypassea el aceite. Y va a llegar a la válvula de freno. Esta válvula de freno también es autopilotada. Es decir, cuando pase aceite, cuando el aceite pasa, ¿bien? Pasa, llega a la válvula de freno, lo autopilota, sube, para poder retirar el freno de parqueo. ¿Sí? Y como el freno de parqueo es, como te das cuenta, automático, el aceite ingresa nada más, pilotea la bola de freno y parquea el freno. Y es por ello que no hay, en la excavadora Caterpillar no vas a encontrar un freno de parqueo. O si hay. ¿Qué opinan? ¿Hay freno de parqueo o interruptor de freno de parqueo? Hay freno de parqueo, muchachos. Hay freno de parqueo. Hay interruptor de freno de parqueo. En las excavadoras no lo hay. ¿Por qué? Porque el freno es automático. Una vez que simplemente pasa aceite y se active una posición, tanto para adelante y atrás, solito se activa el parqueo. Porque el mismo aceite que pasa a mover el motor es el aceite que desactiva el freno de parqueo. Entonces, por eso es automático. No hay interruptor, ¿no? No vas a encontrar. Tal vez en otra marca vas a encontrar desconexión del freno de giro. Bien, tal vez. Ok. A su vez, también el aceite, bueno, acá se desparqueó. Acá también una vez que el aceite llega al motor, también pasa por esta válvula Chadol. Baja. Y acá llega a la válvula de cambio de ángulo. La válvula de cambio de ángulo tiene dos posiciones. Tiene la posición tortuga y la posición liebre. La posición tortuga y la posición liebre. ¿Okay? Entonces, como te comenté, ¿no? En la excavadora, en la excavadorcita, vamos a encontrar un interruptor, ¿no? Que selecciona la posición liebre y la posición tortuga. Ahora, ¿cómo es que trabaja, no? Trabaja en el motor. Permite la posición liebre y la posición tortuga. En el caso de la posición liebre, permite que tu motor esté angulado al máximo. Profe, ¿cómo es eso de angulamiento? Significa que tu motor necesita mayor aceite para que dé una vuelta. Y cuando está en la posición liebre, tu motor pasa a desangular. ¿Sí? Va a necesitar menos aceite para que dé una vuelta. Y es por ello que a esa misma cantidad de aceite va a girar más rápido. ¿Sí? Eso se ve internamente en el motor. Te doy el concepto nada más. Ahora, ¿quién activa a esta válvula de cambio de ángulo que permite que pase la modalidad libre y la modalidad tortuga? Lo hace un solenoide. ¿Y quién controla el solenoide? La computadora. ¿Y quién controla la computadora? Ah, el interruptor que hay en cabina. En el interruptor de cabina, en la cabina hay un interruptor que es para tortuga libre. En este caso está tortuga. ¿Bien? Entonces le demanda la señal a la computadora y la computadora no envía corriente a ese solenoide, permitiendo que no pase el pilotaje, se quede ahí nomás y el mismo resorte acá empuje para que la bomba, el motor solito se angule al máximo. Entonces, tal y como está ahorita, el equipo está en modo tortuga. ¿Sí? En ángulo máximo. Se encuentra en ángulo máximo. Ahora, tenemos máximo ángulo de motor, baja velocidad de alto torque. Bueno, esto lo explicamos en breve. Ahora, cuando activamos la travel izquierdo a alta velocidad. En este caso se activa la modalidad liebre. La modalidad liebre. Entonces, vamos a seguir el mismo recorrido, ¿no? La bomba principal envía aceite. Acá pasa el aceite. Acá está cerrado. La primera está cerrada. Para acá el pase, viene. Lo mismo. Se autopilota. Pasa por la check. Activa esta posición. El aceite pasa. Sube. Llega al motor. Lo va haciendo el motor. Mueve el mando final. Mueve el sprocker. A su vez también acá bypassea. Alimenta esta válvula. Alimenta la válvula de freno. Para que se pueda autodesparquear. Ya, listo. Por acá pasa por la Chadol. Baja.
Llega a la bola de control de cambio de ángulo. Ahora, ¿qué pasa acá? Pasa que la bomba de piloto envía flujo de aceite porque también cuando el motor arranca, todas las bombas comienzan a enviar aceite, ¿no? Cuando son fijas. Como tú activaste en la cabina, activaste la opción liebre, entonces esa señal se va a la computadora. Y la computadora dice, ya el operador quiere opción liebre, ¿no? Entonces vamos a enviarle corriente al solenoide de cambio de velocidad. Entonces el flujo piloto va a pasar, ya no va a estar esperando, sino va a pasar porque se activó esta válvula. Entonces el aceite piloto pasa, pilota aquí, se activa esta posición, ahora imagínate que está acá, el aceite va a pasar libremente, pasa, y empuja al pistón, ¿sí? Empuja el pistón. Bueno, este es un servopistón, activa el servopistón, comprime el resorte y la bomba, y el motor pasa a ángulo mínimo. Así como la bomba angula, desangula, el motor también lo hace. Ángulo mínimo. Y ángulo mínimo conlleva que el motor en alta velocidad. ¿Sí? Motor en alta velocidad. ¿Ok? Motor en alta velocidad. ¿Ya cómo te explico esto? Para los que no entienden, no, profe, no entiendo nada, primera vez que yo hago esto. A ver, te lo explico de la siguiente forma. ¿Cómo es el tema de angulamiento? Ya, a ver. Acá tienes una bomba y tienes un motor. Imagina que la bomba constantemente te envía 30 galones por minuto, ¿ya? 30 o 30 litros por minuto. 30 litros por minuto. Y tu motor esté angulado a máximo, está angulado a máximo. Cuando el motor está angulado a máximo, digamos que requiere, para que dé una revolución, requiere 3 litros. ¿Bien? 3 litros. El motor, para que dé una vuelta, requiere 3 litros. En el aceite, acá 3 litros, le dicen el motor de una vuelta. Y si la bomba envía 30 litros por minuto y el motor necesita 3 litros para una vuelta, pregunta, ¿cuántas vueltas da en un minuto el motor? A ver, piensa un poquito. Bomba, 30 litros por minuto, el motor requiere 3 litros para dar una vuelta. ¿Cuántas vueltas da en un minuto? ¿Qué dicen? Ya. Entonces, si la bomba envía 30 litros por minuto y el motor requiere 3 litros para dar una vuelta, entonces con estos 30 litros va a dar ¿cuántas vueltas? 10. Entonces el motor va a dar 10 RPM. Cuando el motor se encuentre angulado. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa cuando el motor está desangulado? El segundo caso. Está desangulado el motor. Cuando el motor está desangulado, solamente requiere 1 litro para que dé un RPM, una vuelta. Y como la bomba le da 30 por minuto, entonces, ¿cuántas vueltas va a dar en un minuto? Va a dar 30, porque requiere 1 litro. La bomba le envía 30, entonces va a dar 30 RPM. Mayor velocidad, ¿no? Y es el principio de funcionamiento, la relación de transmisión en hidráulica. ¿Ya? Porque yo te hablé al inicio, la relación de transmisión mecánica es la siguiente, ¿no? Engranaje grande, engranaje pequeño, engranaje pequeño, engranaje grande, engranaje del mismo tamaño. En cambio, la hidráulica, la relación de transmisión depende del caudal
y el desplazamiento volumétrico, tanto de la bomba. Ojo que hemos hablado sobre el motor, también puede ser de la bomba. ¿Sí? Y es por eso que la hidráulica tiene tiene más variabilidad en lo que es control de transmisión, infinitos cambios, porque es muy variable. Okay. Eso aplica en la excavadora. Ya está. A ver, muchachos, acá alguna pregunta, duda. Yo sé que para algunos tal vez es un tema avanzado porque no sabemos mucho de hidráulica. Ok. Acá en mi motor, pues, viste en corte el motor de travel izquierdo a alta velocidad. Este es el plato basculante. Tienes el motor de pistones que acciona el sprocker de la excavadora, ¿no? Ok. Por ejemplo, esta línea que ves acá, que pasa, se autopilota y desparquea, viene a ser esta, ¿no? Presiona el pistón y va a permitir desparquear al motor, ¿no? Lo desparquea, lo deja libre. El aceite que llega aquí, a este pistón, es para poder angular o desangular el motor. Sería este, ¿no? Acá. El aceite, bueno, que viene de esta misma línea, viene por acá, pasa y permite angular y desangular el motor. El aceite ingresa por acá y permite que este plato basculante que se encuentra así puede pasar a ser. Acá podemos ver, ¿no? La línea de la válvula selectora, pasa el aceite, pasa y va y desangula el motor. Con el flujo piloto va a tener que mover el spool para que el aceite de la bomba pueda ingresar a desangular, angular o desangular el motor. Okay. Y finalmente tenemos el mando final, ¿no? El aceite va a llegar al motor, todo esto sería el motor. El aceite llega al motor, ¿sí? Acciona el motor y por acá el aceite retorna, ¿no? Retorna. Al momento que mueve el motor, va a accionar un eje y acá va a accionar a este conjunto de engranajes planetarios. Tenemos tres reducciones de engranajes planetarios. ¿Ven? Acá esto va a transmitir esa energía y también va a girar todo el cuerpo del mando final, y el cuerpo del mando final está unido al sprocker y el sprocker va a girar, ¿no? El sprocker va a llegar a girar. Esta es la tapa del mando final. Por ejemplo, para remolque, ¿cómo hacemos para remolcar la excavadora? ¿No? ¿Cómo hacemos para que la excavadora remolque? Tenemos que quitar la comunicación entre el motor, ¿bien? Quitar la comunicación entre el motor y el sprocker. ¿Cómo lo hacemos? Quitamos, en primer lugar, drenamos el aceite del mando final, retiramos los pernos de la tapa del mando final, estos pernos los retiramos, abrimos y vas a retirar un solar, retiras el solar, Entonces que retires esto, vas a quitar la comunicación entre el motor y el mando final, entonces el equipo va a girar libremente y puede remolcarlo, ¿no? Así es el procedimiento. Y ese procedimiento se encuentra en el manual de operación y mantenimiento de la excavadora. Ok. Muy bien. Podríamos hablar más, pero nos faltaría tiempo. ¿Sí? Dictar el tema de transmisión de excavadora tomaría unos 5 o 10 horas. Pero la idea es sistema de transmisión en general, ¿no? Hasta el momento hemos hablado de la transmisión de mecánica, bastante. Luego de excavadora, y transmisión hidráulica. Y ya faltaría otro sistema de transmisión que es muy parecido a la de una excavadora, porque sigue siendo hidráulico, que es la transmisión del rodillo. Rodillo. Pregunta, ¿qué tipo de transmisión tiene el rodillo? A ver, muchachos.
¿Qué tipo de transmisión tiene el rodillo? ¿Qué tipo de transmisión tiene el rodillo? ¿Hidráulica, mecánica, eléctrica? A ver, muchachos. El rodillo sigue teniendo transmisión. El rodillo sigue teniendo transmisión hidráulica o hidrostática. Hidrostática. Pero esta transmisión es un poco más simple, ¿ya? Se llama hidrostática del tipo cerrada. Y acá lo vamos a entender mejor, ¿ya? Transmisión cerrada. Hidrostática del tipo cerrada. ¿Cómo funciona esto? Bueno, existen dos tipos de circuitos en hidráulica. Circuito abierto y el circuito cerrado. Circuito abierto y el circuito cerrado. El circuito abierto consta de lo siguiente. Tienes una bomba. Esta bomba succiona aceite del tanque. ¿Bien? Y envía el aceite. Sale el aceite. Ya moviste la palanca. Va a permitir que el aceite pase. Llega el motor se mueve. El aceite que entra sale y va a regresar al tanque. ¿Ya? Ese es el circuito abierto. ¿Ya? Circuito abierto. Ahora, profesor, ¿cómo trabaja el circuito cerrado? El circuito cerrado trabaja de la siguiente forma. Una bomba envía aceite al motor. Y el motor, la bomba envía aceite, el motor comienza a girar, ¿no? Mueve una rueda tal vez. Y por acá el aceite retorna. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? La comunicación directa con el tanque. No hay comunicación con tanque. Esa es la diferencia de un circuito abierto y un circuito cerrado. Es más simple. Bomba, motor, regresa a la bomba. Bomba, envía aceite al motor, el aceite sale y regresa a la bomba. Entonces, es un circuito de bucle cerrado. ¿Ya? Circuito de bucle cerrado. Ahora, vamos a explicar esto en simulador. ¿Ya? A ver. Ya, circuito abierto. Fíjate. ¿Cómo es el detalle? Este lo tienes excavadora. Justo el que te expliqué del excavador es así, ¿no? En la posición neutral, la bomba envía aceite. La bomba envía aceite. Y el aceite llega al control de válvulas, pero no llega al motor, regresa al tanque. ¿Ya? Cuando yo le doy avance, fíjate, la bomba envía aceite, el aceite va a llegar al motor, el motor mueve la rueda, bien, hacia adelante, porque el aceite entró por acá. Sale el aceite y regresa al tanque. Eso es para adelante. Y para retroceso, la bomba envía aceite, pasa por el control y ahora el aceite llega por este lado. Y el motor va a girar hacia atrás. Y con ello la rueda gira hacia atrás. ¿Bien? Así se controla con una válvula. ¿Okay? Circuito del tipo abierto. Bien, lo que nos están viendo ahí en el Facebook, como les comenté, dejen su número de teléfono para que luego de la capacitación enviarle el material, y si desean los simuladores también me comentan, y si desean la certificación también me envía sus datos y poder darle la información para poder adquirir la certificación con un coste muy bajo. Muy bien. Ahora, esto es circuito abierto. Ahora, profe,
circuito cerrado. Acá viene cómo funciona un circuito cerrado, que también hay simulador. Hay para todo. Circuito cerrado. ¿Qué me habló profesor? Un circuito cerrado. Solamente es una bomba y un motor. Con otros componentes adicionales, pero en esencia es eso. Una bomba y un motor. Y dos líneas principales, ¿no? Esta es la línea de reverse, esta es la línea de forward. Por ejemplo, yo quiero ir en forward. Mi palanquita le doy hacia adelante. A la palanca le doy hacia adelante. Y la palanca le doy hacia adelante. La palanca le doy hacia adelante y la bomba envía aceite por esta línea. Ya, la bomba envía aceite por esta línea. El aceite la recibe el motor y el motor gira para, por ejemplo, la rueda se vaya hacia adelante. El aceite que ingresa también sale y regresa a la bomba. Y este mismo aceite lo utiliza para poder enviarlo. Este es un circuito cerrado. Circuito cerrado. En reversa, ahora la bomba envía aceite por esta línea, el aceite llega al motor y ahora el motor ahora se mueve en sentido reversa y el aceite de esta línea regresa regresa a la bomba, ¿no? En neutro, la bomba no envía aceite ni por acá ni por acá. Es muy diferente al otro sistema, ¿no? Es un poco más simple, pero hay otros componentes adicionales. Por ejemplo, hay sistemas para poder para poder amortiguar o compensar las pérdidas. Una bomba, un circuito hidrostático necesariamente cerrado, necesariamente debe tener una bomba de pistones y el motor también debe ser de pistones. Motor de pistones requieren un volumen de flujo para poder lubricar. Bien, para poder lubricar. Este pequeño flujo, esa pérdida, se va a ir al tanque. ¿Bien? Entonces, poco a poco el circuito se va a crecer en aceite, porque la bomba no succiona aceite del tanque. Entonces, ¿quién repone eso? Va a ir una bomba de carga. Una bomba de carga. Que va a cargar, poco a poco va a cargar la línea, ¿no? La línea, la pérdida de aceite por lubricación y también por tema por tema de enfriamiento, porque el aceite también se recircula. Ahorita tenemos eso. Y luego también hay válvulas que protegen los picos de presión o las sobrepresiones, ¿no? Se llaman válvulas crossover. ¿Ven? Cuando hay una excesiva presión, la válvula empuja y se abre y se drena hacia el otro lado. Hay válvulas para cuidar la sobrepresión. ¿Ven? Hay luego un sistema de filtrado, pues son filtros, ¿no? De aceite que pueden tener diferentes ubicaciones después de la bomba, también en la línea de succión de bomba, diferentes ubicaciones. Y luego tenemos el circuito flushing y enfriamiento, la válvula flushing. Este sistema, como es cerrado, tiende a recalentar y para ello hay unas válvulas especiales que permiten drenar un porcentaje, un 30% de aceite hacia un enfriador, luego tanque. Y la bomba de carga se encarga de succionar ese aceite y poder volverlo a hacerlo, trabajar otra vez en el circuito. Entonces esto es toda una historia, ¿no? Y luego tenemos el sistema servo control, que permite cuando tú le das forward, neutro y reversa, ¿quién controla eso? En la misma bomba se controla, ¿ya? Directamente la bomba. Ya es que no hay una bola de control, nada que ver. En la misma bomba se controla en función al angulamiento de la bomba. Esta bomba es una bomba bidireccional, dando como hemos visto acá, ¿no? Una bomba que envía aceite tanto por esta línea o por esta línea. En el tema de la excavadora es diferente, porque en la excavadora no hay bomba bidireccional. La bomba es de un solo sentido. La dirección se encuentra con un control de válvulas, ¿sí? En el cual en el circuito cerrado no encuentras control de válvulas. Ok. Ahora, sabiendo cómo es un circuito cerrado, ahora puedes entender lo que es un sistema la transmisión del rodillo. La transmisión del rodillo consta en dos circuitos hidrostáticos. ¿Bien? En el caso del rodillo
del rodillo de doble rola, tiene 4. En este caso tenemos 2. Hay 2 bombas hidrostáticas y hay 2 motores hidrostáticos, 1 y 2, para el traslado. Esta bomba tiene 2 líneas, la línea de, digamos, de forward y la línea de reversa. Esta bombita envía aceite hacia el motor y el aceite retorna hacia la bomba, circuito cerrado. Esta otra bomba envía aceite hacia el motor y retorna a la bomba, circuito cerrado. ¿Bien? Esta bombita acciona el motor para poder, no trabaja con el sistema de compactación de la rola, sino trabaja con el sistema de avance de la rola, para que la rola se vaya hacia adelante o se vaya hacia atrás. De igual forma acá, esta bombita envía aceite hacia el motor, que acciona un diferencial y mando finales traseros, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos 2 motores, estos 2 circuitos, estas 2 bombas, es para el sistema de traslado del rodillo. Pero también acá, no está dibujado, pero hay otro motor para el tema de la compactación. Tenemos 2 bombas de propulsión, tenemos 2 en motor diésel, 4 motores de tracción de la rueda trasera, motor de tracción del tambor, para tracción del tambor. Y así funciona un sistema de transmisión hidrostático aplicado a un rodillo. Acá puede ver el motor para traslado y el motor para lo que es el tema de la vibración. Y acá están los componentes de un sistema hidrostático, ya sea tanque, enfriador, bomba hidrostática, motor hidrostática, bomba de carga, filtro, válvula de alivio de carga, válvula H de carga, válvula crossover, válvula flushing, válvula de alivio continua. ¿Bien? Todo un mundo es. Si deseas aprender más de hidráulica, también vamos a programar el curso de hidráulica justo este domingo. ¿Ya? Aprovecho de una vez para comentarles que este día domingo, el día domingo, tenemos una especialidad. El día domingo, para todos los que nos están viendo, el día domingo tenemos especialidad en el siguiente curso. Lectura e interpretación de planos hidráulicos de la excavadora de la nueva generación 330 GC y la 336 GC. Bien, este curso se dicta este domingo a las 6 de la tarde, ¿bien? A las 6, domingo el 6. Excavadora de la nueva generación 330 GC y 336 GC. Plano hidráulico, netamente plano hidráulico, y también todo eso es el temario. Bien. Introducción a la serie GC, no solo teoría de plano, sino las nuevas novedades de la serie GC. Simbología, identificación de componentes en el plano, sistema de bombas principales, sistema electropilotado, sistema swing, sistema travel propel, que es el pedacito que hemos hablado hoy día nomás, sistema de transmisión, sistema de boom sticky bucket, comparación con la línea excavadora serie D, serie D2, serie F, y el plano culminado, porque la idea es trabajarlo paso a paso, ¿no? Este domingo 24 a las 6 de la tarde. ¿Okay? Te voy a hablar acerca de la novedad de la excavadora NextGen. ¿Okay? Ubicación de componentes. Ahora tenemos solo 2 bombas, ¿no? 2, 3 bombas. La 330 GC solo tiene 2 bombas. Las mejoras en mantenimiento. Te voy a hablar acerca de las mejoras en hidráulica. Bueno, los controles. Ahora los controles ya no son hidráulicos, sino son a través de sensores. Son joystick electrónicos. Ya no hay llave de arranque, sino interruptor. ¿Okay? A su vez también te habla de los controles de cabina. Vamos a utilizar el plano hidráulico en blanco y negro. El profe Caterpillar te lo ha pintado, pero no voy a trabajar blanco y negro. También te lo voy a dar el plano en interactivo, escalado del CIS, ¿bien? Para poder trabajarlo paso a paso, ¿no? El plano hidráulico, simbología, componentes. ¿Bien? Lo vamos a pintar, la metodología, ¿no? Para los que han llevado hidráulica conmigo, tal vez ya saben cómo es la metodología. ¿Bien? Paso a paso hacemos la identificación de componentes, flujo. ¿Bien? Lo pintamos completamente a nuestro gusto. Bombas principales, ¿no? El tema de sistema electropilotado, vistas en corte de los componentes, vistas reales también, ubicaciones, ¿ok? Y el plano terminado, ¿no? Terminamos todo el plano.
¿Qué vas a obtener en este curso del día domingo? Bueno, acceso al curso y clase grabada. ¿Bien? El curso va a ser en forma en vivo el domingo y también se te va a dar acceso a la clase grabada, ¿bien? Para poder repasar. Entonces te voy a dar el manual de operación y mantenimiento de la 330GC y la 330GC completamente en español. Acceso al grupo privado de WhatsApp. Plano interactivo, te voy a dar el plano de Caterpillar, del CIS, ¿no? Necesito. Y el plano desarrollado también. El que le vamos a pintar, vamos a desarrollar también te lo voy a dar. Simuladores hidráulicos, PPTI manuales, certificación oficial, ¿no? Desarrollado por Mecatec. Y el valor del curso nada más tiene el coste de 100 soles. ¿No? Para los que no están viendo la transmisión, el coste es 100 soles. El precio normal es de 200, pero este domingo, bueno, para los que no están viendo ahí en la transmisión, así para los que llevó el curso con nosotros, el valor es de 100 soles. Si quieres inscribirte, escríbeme a mi número, ahí está, mi número personal, más 51 944 534 140. ¿No? Me escribes y vas a poder acceder, bueno, me envías tus datos y todos los requisitos y vas a poder asistir a este domingo al curso de esta hora de la nueva generación. Bien. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, para terminar, estamos. Bueno, para terminar, ahí podemos ver la hidráulica de el rodillo, ¿no? Todo completamente hidráulico, como una excavadora. No hay caja de transmisión. Ok. Entonces, un repaso desde el inicio. Al inicio del curso, hablamos acerca de la definición del sistema de transmisión. Hablamos del principio de relación de transmisión, cómo aumenta la velocidad, aumenta el torque. Hablamos que existen 3 sistemas de transmisiones: transmisión mecánica, transmisión hidrostática y transmisión eléctrica. Transmisión eléctrica ya la vamos a hablar en otro tema. Equipos que utilizan, describimos, ¿no? Mecánica, cargadores, retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones mineros y otros equipos. Transmisión hidrostática, excavadoras, mini cargadores pequeños, rodillos, cargadores pequeños. Y transmisión eléctrica, camiones mineros y cargadores, ¿no? Bien, te expliqué el principio de la transmisión es planetario y contraeje, las diferencias, describimos algunos componentes y sus sistemas de transmisión. En el camión minero explicamos cómo funciona su sistema de transmisión mecánico. Bien, entramos al plano hidráulico de la transmisión. Luego hablamos acerca del sistema hidráulico de la excavadora, de traslado. Bien, y terminamos con lo que es rodillo. Ok. Y le expliqué el circuito abierto y el circuito cerrado. Ok, muchachos. Y para terminar tenemos 3 preguntas. 3 preguntas. A ver, muchachos. La primera pregunta dice: no es una función del tren de fuerza. A ver. No es una función del tren de fuerza. A, regular velocidad. B, regular torque. Perdón, C, regular torque. B, servicio. D, regular la distribución de potencia. ¿Cuál sería la respuesta ahí? No es una función del tren de fuerza, pues darle servicio a una máquina. Regular velocidad sí, regular torque también, regular distribución de potencia también. No es componente del tren de fuerza hidrostático. El motor diésel sí lo es. Mando final también lo es. Hay un mando final de por medio. Motor hidráulico también, lo que no es el embrague. El tren de fuerza eléctrico, la potencia mecánica se convierte en eléctrica, luego está en mecánica nuevamente. Eso es verdad, no, verdadero. Ok, muchachos, con esto estamos terminando el curso del día de hoy. Como les comenté al inicio, dejen su número de teléfono en la transmisión para que
se le puede enviar la información del curso y asimismo también puedan acceder a la certificación del curso. Bueno, conmigo es hasta acá. Espero que se hayan llevado o los haya motivado, ¿no?, en aprender un poquito más acerca de este bonito mundo, y los estoy viendo hasta una nueva clase. El día de mañana también tenemos otra especialidad de cada hora, creo, y vamos a trabajarlo. Entonces, muchas gracias a los que se han quedado hasta este punto y los estoy viendo en la próxima capacitación. Que tengan una bonita y excelente noche. Cuídense y un abrazo. Chao, profe, cuídese.